Bueno, pues bienvenidos a Geopolinómicos, una tarde más desde una localización desconocida del hemisferio norte. Llega vuestra tertulia de geopolítica y llega con los tres mosqueteros: Jorge Turmo. Hola, buenas tardes. Ángel Rodríguez. Buenas tardes. Y Óscar Vara. Bueno, si hay algún problema con el sonido o cualquier cosa, me aviséis por aquí, por el chat. Y vamos a empezar, como siempre, sin más dilación, con las noticias geopolíticas de la semana. Pues empiezo yo. Siempre empiezas tú, es una maravilla. Sí, bueno. Venga. Primero, la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, la segunda será el 19 de diciembre. Ha dado unos resultados sorprendentes. El mejor clasificado es José Antonio Kast del Partido Republicano con un 28%. La única candidatura presidencial que va a recuperar la paz, la única candidatura presidencial que es alternativa para enfrentar a los delincuentes y a los narcotraficantes, y la única opción que le pondrá fin al terrorismo es la que nosotros representamos. Todo el mundo lo clasifica como un partido de ultraderecha. El segundo, con un 25%, es Gabriel Boric, partido de izquierda. Somos la oposición a este mal gobierno de Sebastián Piñera y vamos a defender los principios que hemos defendido durante estos años, que son justicia, igualdad, dignidad. ¿Alguien le califica de extrema izquierda? Algunos lo califican de extrema izquierda, entre izquierda y extrema izquierda lo colocan. Y claro, eso significa que por medio ni centro derecha ni centro izquierda, entre los dos no consiguen llegar al 30%. Los partidos de centro derecha, digamos los que apoyan a Piñera, actualmente se han quedado en torno al 15%, y los que apoyaban a la concertación de centro izquierda, que se llama Demócrata Cristiano, que es curioso que se llame Demócrata Cristiano un partido de centro-izquierda, no han llegado al 12%. La democracia cristiana, podríamos hablar largo. Sí, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero ¿por qué es muy significativo? Pues porque yo creo que es la primera vez que en unas elecciones democráticas los votos se van hacia los dos lados. Y el centro se queda con una cantidad de votos muy, muy reducida. Muy reducida. Eso augura una segunda vuelta para el 19 de diciembre muy disputada y un periodo intermedio de aquí hasta el 19 de diciembre en el cual tendrán que llegar a algún tipo de alianzas o acuerdos con los que estén más cercanos. Pero en cualquier caso, lo que salga de allí no va a ser precisamente un gobierno centrado en nada, absolutamente en nada. Pero esa es la tendencia, ¿no?, que llevaban de polarización. Sí, pero es curioso porque la Asamblea Nacional tiene una mayoría claramente de izquierdas, pero claramente. Yo no he mirado, pero ¿este Kast tiene alguna relación con la UDI? Que yo sepa, lo tengo que mirar. No sepa, no tiene. El partido es nuevo, Partido Republicano. El partido de Boric también se llama Apruebo Dignidad, que es una mezcla de varios nombres de varios partidos. Está relacionado con lo que se llama el Frente Amplio, que eso sí existía en Chile hace tiempo, pero lo ha desbordado totalmente. Y ya digo, en la constituyente hay una mayoría, pero clara, de izquierda, clarísima. Aquí, en cambio, la mayoría relativa es de ultraderecha. Si sumas los votos de Siñel, que sería el candidato de Piñera, pues te vas a un 40%, no se puede hacer así, la 40 y tantos por ciento, no se puede hacer así la suma, pero bueno. Y por el otro lado tienes un 30 y tantos por ciento, más luego hay un señor que se ha presentado, no recuerdo el nombre, que es que ha hecho campaña desde Estados Unidos porque no puede entrar en Chile, tiene un problema judicial y ha conseguido que casi un 10% de los votos. Pero bueno, con problema judicial se puede presentar. Sí, por lo que se ve, se debió separar, entonces no pagaba la pensión de alimentos a su mujer. Y si entraba en su país lo detenía, algo así. Vaya. Entonces, Donald entró con varios procesos abiertos, o sea, tampoco nos tiene. Ya, pero es que este tiene prohibido entrar en el país. Si entra, lo cogen y lo mandan a la cárcel. Porque ha incumplido las sentencias de los tribunales. Podría hacer una ley si fuera presidente, podría hacer una ley desde fuera. No podría tomar. Igual por eso se ha presentado, oye. Igual por eso se han presentado. Por mi problema personal. Primero me amnistío a mí mismo. Vamos con más noticias. La segunda noticia es un poco vieja, ya es del viernes pasado, pero Biden ha conseguido aprobar en el Congreso, la Cámara de Representantes, falta el Senado, el segundo paquete de estímulos, el que incluye medidas sociales para el cambio climático, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa en el Senado, donde lo tiene bastante más difícil, pero es un poco inesperado, porque se suponía que incluso en la Cámara de Representantes parte de los demócratas no estaban de acuerdo con algunas de sus propuestas. Pero lo ha conseguido. Vamos a ver la emboscada
hay que de pasar los esa... republicanos, a ver cómo es. O quizá no hay, llegan al acuerdo bipartidista Yo creo que no va de a haber. reparto de pasta. Yo creo que Puede no. ser. Vamos a ver, ahora están en un momento de claramente enfrentarse al enemigo común, que es China, y los dineros se sabe que van a ir a resucitar muchas cosas. Sí, pero además hay una cosa, y es que Estados Unidos, a los que habéis viajado por allí en los últimos años, ha tenido un deterioro de infraestructuras que no se sostiene. O sea, Nueva York, el último sitio en el que estuve, desde luego Miami también, están muy deterioradas. Entonces es un plan nacional. Otra cosa es el reparto territorial, que yo creo que lo que están peleando los demócratas uno de otro es si va más dinero a Nueva York o va más dinero a Oklahoma. Eso es un problema distinto interno suyo. Pero que yo creo que están todos de acuerdo que tienen que adecentar un poco las infraestructuras, pues estaban mal. O sea, pero mal. Sí, lo mismo pasará con la ley chips, exactamente igual. Que la sacarán adelante porque es necesario. El país se ha quedado atrás. Y la tercera noticia nos trae Alemania. Parece que hay acuerdo Sí, para que Scholz sea candidato semáforo. El gobierno. con un semáforo. Finalmente el presidente del Partido Liberal será ministro de Finanzas. El Partido Verde se queda con la cartera de Asuntos Exteriores, que no sabemos muy bien qué pinta allí. Pero Sí, pinta. Y sí. luego tiene una categoría, se queda con una cartera de Economía y Clima. O sea, economía pero no finanzas. Es muy, Yo le muy comentaba significativo. hoy que había que estar atento a esta cosa porque hay que renovar el gobernador del Bundesbank. Eso es. Los verdes estaban muy emocionados y el liberal estaba diciendo que el Bundesbank es el Bundesbank. El dinero sólido. Otra cosa es el Banco Central Europeo, pero el Bundesbank es el Bundesbank. Y entonces, pues eso, Scholz va a ser candidato, se ha reservado 3 o 4, bueno, candidato, ganará la Cancillería, me parece que es el 19 de diciembre cuando haya la votación, y se ha reservado se ha creado un núcleo duro del Partido Socialdemócrata, por no tener todos ministros de los otros, lógicamente. Intentará crear, supongo, un círculo pequeñito en el que va a tomar las decisiones y luego hablar con nosotros. De todas maneras, los alemanes, con todo el cariño a mis amigos alemanes, es que mira que son aburridos y previsibles, porque dijeron, habrá este gobierno y habrá gobierno antes de Navidades. Hay gobierno antes de Navidades y se han repartido las carteras como estaba previsto. Es que así no hay forma de hacer nada. Sí, por eso la tertulia política en Alemania tiene que ser es muy aburridísima. Yo digo, joder, un follón, que hubiera un follón hasta junio, tirándose Javier Milei necesitarían en Alemania para animar la lo de cosa. Chile es que da gusto, vamos, porque es que te da para mucho, pero es que esto El es follón será cuando tome posesión el 19 y el 20 le digan, bueno, ¿y estas Navidades cerramos el país? Luego hablamos del gobierno, Bueno, fijaos la primera ministra sueca, ¿no? La primera mujer que tiene de primer ministro toma el puesto y a las horas dimite. porque ha dimitido, ¿no? Sí, pero ¿por qué? No sé por al parecer, no lo he leído en detalle. que la han pillado a robar. No, había un problema presupuestario. Digo, una cuchara de plata en la cena con el había rey, un ¿no? acuerdo presupuestario, algo por el estilo. En fin, la verdad es que no lo he leído en profundidad. Y eso Bueno, pues voy yo con noticias. Voy a sacar 2 noticias sencillamente, porque esta semana en el noticiario he estado muy pendiente de ello. Una es la caída de la lira turca. La lira turca sigue desplomándose mientras el Banco Central de Turquía ha estado bajando tipos de interés, siguiendo las directrices en realidad del presidente Erdogan. De manual. Sí, pero que Erdogan está emperrado en que necesita una política de dinero fácil para seguir haciendo los planes que él tiene. Me recuerda a Maduro. Y a cualquier otro. Hay que recordar que Turquía está mejor situada en términos comerciales porque está al lado de la Unión Europea. Entonces, es verdad que su actividad económica no se va a resentir tanto como el caso de Venezuela. Ya veremos si el público admite una pérdida de valor de la lira del 43% que llevamos desde febrero. Entonces, bueno, esta es una noticia realmente interesante porque además podría ocurrir como pasó en 2018, cuando la lira se depreció de forma muy violenta, creó una situación de desconfianza a los inversores internacionales que les llevó a sacar dinero de los países con más riesgo. Y el país con más riesgo después de Turquía claramente es Argentina. Entonces, habría que ver que Macri si hay un efecto... sufrió ese efecto de forma muy dura y esa depreciación que se produjo luego en el peso trajo muchas cosas. Y hay otra consecuencia interna para Turquía, la inflación ya está en el 20%. Claro, que es ese el asunto. Está en un punto en el cual, como sea creciendo, habrá que ver cómo se lo toma vamos a la gente. Hiperinflación. Habrá que ver cómo se lo toma la gente. Entonces, a lo mejor estamos viendo el principio del fin de Erdogan. Ya veremos cómo se gestiona eso. Yo recuerdo en Turquía en el año 97 que era una economía dolarizada. Yo recuerdo viajar por el país y cambiábamos liras turcas en plan anecdótico. Y no era una situación muy distinta a la que tienen ahora. Pues estaba la tasa de inflación en el 50-60%, me parece, y la moneda depreciándose respecto del dólar como al
20% o el 15%. O sea, nadie te cogía las liras turcas a lo que no fuera estrictamente necesario. Es más, lo que nos hacían era pagábamos en dólares y nos querían devolver liras turcas. Yo decía que tururú, que las liras para ellos, pero no había manera, pues no tenían cambio, claro. Entonces eso es muy distorsionador para la economía, para el pequeño negocio, no para las grandes compañías. Yo creo que el descontento público puede empezarle a restar, y ahora mismo está en una situación de popularidad la más baja seguramente de todo su mandato. Pues es que... Luego otra cuestión, hoy voy a comentar dos noticias que son en realidad de hoy, que me parecen interesantes. La primera es que el ejército rebelde tigraíno ya está a 220 kilómetros de la capital, Addis Abeba, y alguien dirá que es muy lejos. Yo comentaba esta mañana también en el noticiario que no es tan lejos cuando los Estados Unidos, Reino Unido y Francia están sacando a sus nacionales y advirtiéndoles de que hay que salir por piernas lo más rápidamente posible. Y creo que además el presidente Abiy ha dejado el poder en manos del segundo para irse a enfrentar. Sí, de hecho que él se va al frente. Ir al frente, a ver si moviliza. Lo que yo no logro encontrar son noticias de apoyo en términos materiales de Occidente al gobierno de Etiopía, que sería en principio lo más normal. Pero no está pasando. Y lo segundo es el cambio de política de Italia respecto de China. Recordamos que en 2019 Italia se metió dentro del proyecto de la Ruta de la Seda, de la iniciativa Belt and Road, con el presidente Conte, si no recuerdo mal, con el proyecto de poner infraestructuras dentro de Italia al servicio de esa red de conexión de infraestructuras que va a vincular el mercado chino con el mercado europeo. Los alemanes le dijeron que no lo hiciera. Heiko Maas, el ministro de Asuntos Exteriores, dijo que era una mala idea, que además era una mala idea que iba a tener retroceso, que sería mejor que siguiera la política conjunta de la Comunidad Europea. No lo hicieron en ese momento, pero claro, ahora tenemos a Super Mario y Super Mario está metiéndose directamente en el asunto. Los alemanes ya habían vetado algunas compras de empresas chinas en sectores estratégicos, pero el bueno de Draghi ya lleva 3 en este año. O sea, desde que comenzamos el año ya tiene 3 vetos, que además son importantes. Uno es una empresa en realidad de aviónica, no solamente de drones, pero que produce este tipo de elementos y que quería captar una empresa participada por el Estado chino. La segunda fue directamente una empresa de microchips. Ahí os remito al vídeo de los semiconductores para que veáis cómo está la cosa. Y la última era una empresa de máquinas fotolitográficas, que también comentaba yo el otro día en el vídeo de los semiconductores, que son un elemento que China no produce directamente, tiene que importar, y ahora mismo hay un veto por parte de los Estados Unidos a todas las empresas del mundo para que no les vendan. O sea, ustedes verán qué es lo que hacen, teniendo en cuenta que la empresa prácticamente monopolista de este sector es una empresa holandesa, ASML. Y estas son las noticias que yo traigo. Sí, pues solo te apunto nada más una cosa anecdótica, que ahora los italianos, que son muy guasones, dado el ejercicio del poder que está haciendo Draghi en Italia, y sobre todo para contener la pandemia, empiezan a llamar a Italia Draghistán. A mí me gustó esta mañana llamarle Super Mario. Super Mario se va a quedar. Super Mario es un clásico. Pero vamos, me falta el gorro y al otro. ¿Cómo se llama? El Banco Central Europeo tenía fama de paloma, pero en el fondo es un halcón. O sea, Mario se formó en Goldman Sachs. O sea, no es un Yo te decía que el día que menos. Soltó la famosa frase del Banco Central Europeo hará todo lo necesario, yo me conecté en directo a la rueda de prensa del Banco Central Europeo y me convenció. O sea, yo estaba mirándolo y además me acuerdo riéndome solo en el despacho y dije, es increíble el tío. O sea, ha salido, solo va a decir esto y no va a hacer nada. No va a hacer nada. Pero solo con esto... Y de hecho... no hizo nada hasta 2014 cuando empezó el programa realmente, pero fue decir eso y él sabía que iba a tener ese efecto. Sí, porque además, ¿cómo lo dijo? O sea, es que había que verlo. Estabas allí mirándolo y dices, te he creído. O sea, te he creído que si es necesario vas a inundar los mercados. Claro. Y lo hizo. La verdad es que cuando fue necesario. Pero 2 años después, o sea, es lo curioso cómo funciona, cómo sabe controlar la psicología de los medios y especialmente de los mercados. Pues nada, yo 2 cositas. Sigo aquí recordando el drama de Afganistán y lo último ha sido un anuncio de la agencia Reuters, que ha tenido acceso a un documento clasificado de Naciones Unidas, que lo habrán filtrado seguro, para alertar del inminente colapso del sistema bancario afgano, los rudimentos del sistema bancario afgano, lo cual, una vez que se ha hecho este anuncio, parece ser que se han empezado a producir colas en los bancos, los escasos bancos que quedaban abiertos, la retirada masiva de depósitos. Hay muchísima gente.
Naciones Unidas le daba no más de 6 meses al sistema, y con esta noticia, lógicamente, pues es la cuestión de semanas que se produzca una crisis bancaria ya que quiebre todo el sistema, y veremos a ver en qué situación nos encontramos. Y la segunda es que Estados Unidos, en su idea de aplacar la inflación, porque Biden sigue estando en mi bando y cree que la cosa es transitoria, no en el de Oscar, pero claro, hay que hacer algo, ha decidido hacer un consorcio con Japón, Corea del Sur, Reino Unido, y quiero recordar que Australia también, puede ser que me deje alguno, para liberar parte de las reservas estratégicas de petróleo, poner, creo que son 2 millones de barriles de petróleo en el mercado para conseguir bajar el precio. Bien, lo que pasó inmediatamente después de hacer este anuncio es que el precio del petróleo subió. Entonces es que le salió mal la jugada, porque claro, los mercados que se anticipan, porque les va mucho dinero en ello, varias veces la jugada, lo que daban por hecho es que después de ese movimiento de Estados Unidos la OPEP iba a reaccionar, como de hecho ha reaccionado, ha dicho que así muy bien, pues recortaremos más la producción, no te preocupes, o sea que esto no... Por eso Goldman Sachs dice que esto ha sido pues una gota de agua en un océano que irá escalando. Sí, pero ¿a qué estamos jugando? Aquí lo que estamos jugando es que como Biden, desde que entró en la Casa Blanca, ha empezado a poner no restricciones, pero ha podido poner palos en las ruedas a la industria del shale, Rusia y Arabia Saudí están jugando a que pueden subir el precio del petróleo, porque Biden no quiere jugar la carta de la competencia y va a intentar reducir la producción de combustibles fósiles en la medida que puede, que es poco. Biden no tiene el control que tiene Putin o que tiene Mohamed sobre la industria petrolera. Pero cuando llegue un momento en el cual el precio del petróleo llega a un nivel que a los productores del shale les compense pagar esas restricciones ambientales, en ese caso volverán a inundar los mercados de petróleo. Veremos. Bueno, pues noticias muy interesantes todas. Y ahora lo que nos toca es ir a la tertulia. ¿Y dónde vamos a empezar la tertulia? Pues vamos a empezar la tertulia por un tema que yo creo que puede ser interesante, que os puede parecer curioso, que es, ¿habrá invasión de Ucrania por parte de Rusia? Y si hubiera, ¿por dónde? La pregunta del millón. Se iría al asunto. Otra vez, ¿no? A mí me ha parecido interesante plantear esto desde 2 puntos de vista. Uno de los puntos de vista es teórico y el otro, nada, es una pequeña incursión, no todo lo práctica que se debería, porque no tengo conocimiento yo de estrategia militar tanto, pero en lo que he leído yo creo que puede ser interesante. Lo primero es, ¿existe una teoría acerca de la escalada de los conflictos bélicos? Porque efectivamente, si nosotros tuviéramos una teoría que nos dijera cómo están relacionadas las causas que pueden llevar a un conflicto, pues nos podría permitir anticipar, en cierto modo, si eso va a pasar o no va a pasar. Entonces, hay desde Clausewitz, en el libro sobre la guerra, existen ahí planteamientos acerca de cómo se puede producir una escalada. Clausewitz decía, en primer lugar, la guerra es una violencia que no tiene límites, en teoría. Segundo punto, para evitar la derrota es necesaria la victoria total. Y tercero, para esto ambas partes han de dedicar todos los recursos y el poder necesarios para preponderar. Entonces, si tú tienes un problema con otro porque te ha afectado, ha tenido un conflicto contigo y la violencia es la respuesta, y sabes que para ganar al otro tienes que machacarle, y para machacarle necesitas poner todos los recursos, ahí ya veis la escalada. Pero, sin embargo, existen otras teorías en las cuales lo que se trata de buscar es cuáles son los nexos causales de los acontecimientos más importantes que han afectado a diversos tipos de acontecimientos bélicos. Ahí, como os podéis imaginar, los acontecimientos son distintos, se produjeron de formas diferentes, la historia tiene mucho que decir, y entonces no hay una teoría, por así decirlo, clara sobre el asunto. Por ejemplo, os pongo el ejemplo de David Dessler, que dice, lo que habría que hacer es tratar de estudiar el fenómeno de forma conjunta, como si fuera un proceso. Y pone la metáfora de las tormentas. Dice, una tormenta tú la puedes estudiar viendo elementos geográficos, viendo elementos meteorológicos y luego viendo cuál ha sido el proceso generativo de ambas. Claro, el proceso generativo es realmente lo interesante. O sea, a pesar de que los elementos geográficos son muy importantes, pero lo interesante sería tener una visión más o menos genérica. El problema está en que las teorías acerca de la escalada bélica, pues desde la Guerra Fría se han reducido mucho.
Entonces, desde 1989 hasta nuestros tiempos, yo he encontrado muy pocos artículos, en realidad 3, en donde se trate... Es posible que haya buscado poco, pero yo solo he encontrado 3 artículos... Conociendo a Óscar me extrañaría que hayas buscado poco, pero bueno. Entonces, 2 de ellos me han parecido muy sugerentes, pero uno de ellos ese es el que más me ha interesado porque además ponía el asunto en relación precisamente con el conflicto en el Donbass en 2014. Entonces, utiliza una teoría de Hermann Kahn que plantea la escalada de conflicto como por escalones y plantea una serie de etapas desde empezamos a mandarnos notas diplomáticas a te tiene una bomba atómica en 44 pasos. ¿Por qué 44? Él mismo lo dice, ¿no? Es una cifra como otra cualquiera, sencillamente yo me pongo a contar cosas que pueden pasar entre 2 países y cómo pueden ir escalando y me salen 44. Podían salir 20, o sea, podían salir 10. Ya. Pero la idea me parece sí que es interesante. La idea que plantea Kahn es una idea de umbrales. Imaginemos que se produce una situación de tensión entre 2 países. Entonces, el problema es cómo se pasa al escalón superior de la escalera y se va escalando. Entonces, lo primero es que hay que pasar algún tipo de umbral. Entonces, él va planteando las notas diplomáticas. ¿Cómo de las notas diplomáticas podemos empezar a llamar a los embajadores? ¿Cómo de llamar a los embajadores los acabamos expulsándolos? ¿Cómo de expulsándolos acabamos moviendo tropas? Este tipo de cosas. ¿Ah? ¿Cómo voy pasando umbrales? Y esos umbrales dan posibilidades nuevas que antes no eran posibles. Cómo al ir avanzando por la escalera empiezo a tener posibilidades nuevas de acción que antes no eran posibles. Y yo creo que este planteamiento es interesante. ¿Cuál es el problema de aplicarlo? Claro, el problema de aplicarlo es dónde empiezas a ver cuáles son las acciones. Por ejemplo, uno se puede plantear el conflicto de 2014 entre Rusia y Ucrania. Entonces, ¿dónde empezó el conflicto? El conflicto comienza en la historia común de Rusia y de Ucrania. ¿Comienza en el albor de los tiempos, en el primer Rus de Kiev? No. ¿O comienza en el Euromaidán? Y si comienza en el Euromaidán, empieza por una dinámica interna propia del país y por lo tanto es un problema que se... No, pero vamos a ver, es que aquí te diría yo, te saco artículos en los que se dice... No, pero te encuentro artículos en que se dice de forma simultánea que fue una cosa y la contraria. Vaya. Entonces, tú puedes decir, es que lo tengo aquí. Es política, ¿no? No, vamos a ver. Un momento, solo. Eso es intoxicación de los rusos. Seguro. Ya está. Tengo aquí el ejemplo, la pregunta que me hacía leyendo artículos. El conflicto comenzó porque la violencia del Euromaidán llevó a que en el este se formaran grupos paramilitares o se produjo por la intervención de Rusia desde el exterior o por la intervención de la OTAN o fue un conflicto sin líderes que no fue alimentado por la élite sino que surgió directamente del pueblo. He encontrado artículos que defienden cada una de estas posiciones. ¿Por qué? Porque cortan en un determinado momento el hilo. Porque ponen el foco en una cosa. Ponen el foco en una cosa. Entonces, yo entiendo, por cierto, que Sergio otra semana más nos invita a un café. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Pero, ¿entendéis lo que quiero decir? Sí. A la hora de juzgar este problema nos vamos a encontrar siempre por lo que nos encontramos cuando lo contamos. Yo explico una cosa y alguien en los comentarios me dice, usted no tiene en cuenta... Claro, es que depende de dónde corte usted y dónde empieza a contar. Y además, incluso la aproximación metodológica. Falta esa visión global, de conjunto, de cómo se puede juzgar el fenómeno. Claro, pues es muy difícil. Y pero eso es lo realmente interesante. O sea, lo que nos tendríamos que estar planteando es qué dinámicas en todo esto se están produciendo que, porque hemos ido pasando una serie de umbrales, por ejemplo, han ido motivando la aparición dentro del problema de otros actores. Imaginemos que el Euromaidán fue el inicio y el Euromaidán fuera un movimiento, como plantea uno de los artículos, sin élites. De base. Que no hubo nadie que lanzara la flecha. Hay un momento que dice, no hay nadie que lance el spearhead, no hubo quien lo lanzara. Yeah. Entonces es una cuestión de nacionalismos, identidades, miedos democráticos y antidemocráticos que se desarrolla por sí mismo. Y entonces tiene una evolución interna. ¿Qué es lo que pasa? Que eso acaba llamando a actores que están fuera. Claro. Y entonces aparece la OTAN, aparece Rusia, pero también se podría plantear, esto es parte del conflicto que se inició, por ejemplo, en Georgia. Porque en Georgia, ¿qué pasó? Pasó que la OTAN quiso que Georgia entrara dentro de su estructura y entonces Rusia no tuvo más remedio que intervenir. Quiero decir que estos son los asuntos que parecen muy divertidos. Pero vamos a ver. Hace poco he leído un artículo de un antiguo, no sé si fue el anterior o el anterior a este, de un comandante de
la OTAN norteamericano, general norteamericano, del comando más directamente responsable de la OTAN en Europa del Este, que dice que había que parar a Rusia, que había que parar a Rusia, que había que parar a Rusia. Digo, vale, hay que parar a Rusia. Pero es que no están claras las intenciones de Rusia. Digo, vamos a ver, yo vuelvo un poco a lo que decías tú antes, que tenías razón en todo lo que decías. Lo que pasa es que hay casos y casos. Yo creo que todo el problema empieza en el año 91, cuando se desmembra la Unión Soviética. Entonces Rusia de repente se encuentra, que lo hemos dicho aquí alguna vez ya, se encuentra con la frontera de la OTAN a 500 kilómetros de Moscú. Y entonces, cuando Rusia estaba como estaba, que estaba hecho unos zorros, con perdón, pues aquello no podía hacerse nada, porque ellos no podían hacerse nada. Pero en cuanto ha recuperado músculo, y eso ha sido gracias a Putin, y ha tenido una cierta estructura, una cierta organización, ha podido empezar a vender gas y petróleo de forma más o menos organizada, y ha empezado a tener recursos financieros, quiere otra vez meter las fronteras de Rusia o del área de influencia de Rusia, no tiene por qué ser Rusia, lo más lejos posible de Moscú. O sea, esto es geopolítica 101 de antes del siglo XIX. Es ese movimiento de fronteras que ha habido siempre entre Berlín y, yo diría, casi desde el Rin. Jorge, corrígeme si me equivoco, porque sí, antes del Imperio Alemán, la frontera prácticamente de Europa del Este estaba en el Rin. Sí. No estaba en otro sitio. En el Elba. Con el Elba. Y entonces son movimientos de territorios, y Rusia siempre está empujando a tener lo más lejos posible a esto. Entonces yo creo que estamos asistiendo a episodios de esto. ¿Qué es lo que pasa? Versión siglo XXI, 2.2.3. Lo que sea. Conflicto híbrido, aprovecho el Maidán, meto los no sé qué por aquí. Si puedo meter tropas en Georgia las meto, si no las meto por otro lado. Pero yo creo que estamos... geopolítica clásica de la de Haushofer, que va a explicar después Jorge, de la de siempre. Otra cosa es, digamos, la percepción contemporánea que tenemos, que ves a unos chiquitos manifestándose en las calles de Kiev pidiendo que quieren ser de la Unión Europea, y vete a saber lo que hay detrás de eso. Porque ahora mismo lo que sabemos todos, y lo estamos viendo con todas las manifestaciones que hay, es que las manifestaciones populares están absolutamente manipuladas por intereses que son completamente ajenos y ocultos, pero que ponen gente delante para que haga determinadas cosas para salir en la foto. Entonces, ¿quién puso a esa gente allí y pasaron las cosas que pasaron? Es parte de la guerra. De la guerra que están librando la OTAN y Rusia. Guerras informales, desinformación, de intoxicación y de todo, pero lo juegan los dos bandos. Claro, es que le echamos la culpa a Rusia. No. Me acuerdo de un reportaje que salía un consejero de la Casa Blanca diciendo que dice, no, es que se me quejaba un ruso amargamente que hayamos interferido en la... No, al revés, he protestado a un diplomático ruso porque han interferido en las elecciones de Estados Unidos. Y el otro que le conocía le dijo, no sé cómo se llamaba, John, dice, ¿y vosotros no interferíais en la de Yeltsin? Dice, porque ahí metisteis mano, pero dice, bueno, sí, es verdad, es que metimos bastante mano. Vamos a ver, o sea, no miremos las cosas solo con un rasero, hay que verlo todo, como decías tú, en su conjunto. Entonces aquí todo el mundo mete mano y todo el mundo quiere tener un buffer, un espacio que ahora mismo está cayendo más en Bielorrusia del lado de Rusia, y Ucrania está manteniendo el pulso. Es que ese es el punto, el potencial de guerra entre Rusia y Ucrania, porque sería entre Rusia y Ucrania, porque claro, Ucrania no pertenece a la OTAN. Rusia ha conseguido ya, o está a punto de conseguir, que Bielorrusia sea una región más de Rusia. La reunión de los consejos de ministros hace más o menos un mes, todo el apoyo que Rusia ha dado a Lukashenko como consecuencia de los problemas que este tiene con la Unión Europea y que le va a tener que pagar antes o después, hacen que en la práctica casi la frontera de Rusia sea ahora Letonia, Lituania, Bielorrusia y Polonia. Bielorrusia se va a convertir en una región. En ese sentido, Rusia ha extendido o va a extender sus límites hasta ahí. Ahí sí que colisiona con la OTAN. Por tanto, para mí, el elemento clave a donde hay que mirar es a Moscú. Porque si se produce algún movimiento, no será por parte de la OTAN. No. Será por parte de Moscú, y dependerá de razones que tienen que ver con la dinámica interna de Rusia y muy poco con lo que puede hacer Ucrania, que bien poco puede hacer al respecto. Y es verdad que también hay una parte de la realidad, que es que una parte de la población ucraniana, la parte del este, pues casi se considera rusa. Entonces, en ese sentido, son como los bielorrusos, pero menos. El país está partido geográficamente y demográficamente. Entonces, allí hay un margen para hacer cosas, no en el sentido de una invasión que puede darse, sino de ir incrementando la influencia de Rusia entre esa población, o no.
o al revés, porque también es una población más mayor que va perdiendo peso demográficamente y que va siendo sustituida por una población más joven, como también pasa en Bielorrusia, pero menos. Por tanto, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de considerar cómo eso afecta a qué. La clave es la decisión rusa o la no decisión rusa. La clave es esa. Si tenemos que mirar algo, tenemos que mirar el planteamiento ruso y el planteamiento de medio y largo plazo de Rusia al respecto. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Sí, sí. Y además hay varios artículos ya hablando acerca de cómo sería la invasión militar. Y bueno, ahora escucharéis seguramente que tenemos aquí un despacho, que como veis esa puerta que solemos tener detrás de Jorge, es un despacho y tenemos un congreso internacional y entonces pues hoy lamentablemente hoy tenemos líos, vamos a tener ruido de fondo, no lo podemos evitar. Pero hay artículos ahora planteando cómo podría ser la invasión. Sabemos que la invasión Rusia la podría hacer desde 3 puntos distintos. Se podría plantear un cuarto que sería Moldavia, porque algún cuerpo de ejército tiene allí pequeñito, pero en realidad serían 3, incluso podría plantear 4 puntos, porque uno sería claramente Crimea, otro sería en Rostov, sobre el Don, es decir, entre Mariupol y Krasnodar, justo donde está en la esquina del Mar de Azov. Luego tendríamos una localidad en la zona del Donbass, que sería, dejadme que busque el nombre, porque se me ha ido el nombre, en Belgorod, en la Ciudad Blanca, y luego tendríamos los destacamentos que pueda tener Rusia en Bielorrusia. Entonces, podrían atacar simultáneamente por tierra y por aire, e incluso por mar, para tratar de tomar, en primer lugar, Kiev, que Kiev está cerca de la frontera del Donbass. Sí. O sea, si el Donbass ya es territorio tomado, pues está relativamente cerca. Y luego en el sur podrían optar a atacar Kharkiv, y en el tercer lugar, pues, tomar todo el Donbass. Entonces, el ejército ucraniano podría aspirar a tratar de frenar al ejército ruso a la mitad del país, pero seguramente tampoco podría resistir el avance de las unidades de caballería de Rusia. No me salía la palabra caballería. Estaba pensando en infantería, los blindados. Blindados. ¿Qué es la caballería? Que la caballería, pero... ¿Qué es la caballería? Que además Ángel estuvo en caballería. No, artillería, perdón. Artillería es la élite del ejército. Porque estáis más lejos del frente. ¿Por qué la unidad que a uno le toca es la élite siempre? Claro, esto habría que preguntar. Porque estábamos más lejos del frente. Por eso es la élite. Claro. Tirábamos allí las cosas y ya había otros que se peleaban con la cosa. Y aquí lo que podríamos discutir es cuándo podría hacerlo Rusia y bajo qué circunstancias. Yo el otro día leía a un imprudente asesor de estos, o comentarista geopolítico, que decía, ante esta situación que está planteando Rusia de ir juntando tropas y tal, la OTAN lo que tiene que hacer es ya plantear la entrada de Georgia dentro de la OTAN y de Ucrania. Digo, eso sí que es pasar justo, ya la hemos liado. Entonces, empujar el muñeco y venga. Ya la hemos liado. ¿Cuándo creéis que se podría producir? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Creéis que hay un elemento que podría... Bueno, está claro que estos dos podrían serlo. Si entran en la OTAN... Hombre, podríamos empezar por descartar en principio lo que es el invierno. Por razones climatológicas, etcétera, etcétera, siempre es muy complicado. Pero podría ser una opción para Rusia frente a una ofensiva, a una... contraofensiva. No, lo que yo sí que... O sea, es verdad. O sea, que eso, lo que dice Jorge es cierto. Lo que pasa que lo que sí que he estado leyendo y oyendo en algunos podcasts es que justo ahora es cuando se está produciendo la concentración de tropas. Tú no puedes mantener las tropas concentradas... Claro. Meses y meses y meses, más que nada porque a Vlad le cuesta mucho dinero, o sea, son dietas que hay que pagar a los desplazados. Sí, es que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y gasolina. Me estaba riendo por otra cosa. Mi hijo me recordaba cuando era pequeño y le explicaba a una tía suya, a mi cuñada, que el personaje, mi hijo teniendo 10 años, el personaje más nefasto de la historia fue Vlad el Empalador. Vlad, claro, no, es que para mí es Vlad. Entonces, Vlad no puede tenerlos eternamente. Entonces, una de las hipótesis que manejan es que justo ahora, en este momento, tanto en Ucrania como en Bielorrusia, se produce un fenómeno que se llama la Rasputitsa, a ver si lo he pronunciado bien, que es que se pone todo perdido de barro. Pero vamos, perdido de barro, que no se puede mover nada, y mucho menos los blindados, que es lo que le pasaron a los alemanes en la campaña de Rusia, que en esta época, que es justo a finales de otoño, antes de que se hiele todo, y con el deshielo de primavera, no se puede mover nada. Entonces, lo que los rusos sí que son capaces de moverse es en el invierno. Entonces, en el invierno se congela, se convierte todo en una pista perfecta, mete los tanques y hasta Berlín. Tienes razón. No tiene más. Pero claro, lo suyo es hacerlo en verano.
pero no puedes aguantar con esa concentración de tropas hasta verano. O sea, lo lógico es concentrarlo ahora para... O lo haces en invierno o lo haces después. Ahora, yo digo una cosa. Una cosa es meter los tanques, que es lo mismo que hicieron los americanos en Irak, y llegas hasta arriba, hasta Irán, y eso lo haces en una semana, estupendo. Luego estabiliza el país. Y los ucranianos no están por la labor de estabilizar el país, harán lo mismo que los iraquíes. El primer mes te vas a encontrar a gusto, pero le van a montar una contrainsurgencia que veremos a ver en qué termina la cosa. O sea que yo creo que se tiene que tentar muchísimo la ropa antes de meterse en este tipo de aventuras, porque va a tener una oposición frontal de la población. O sea, esto no es Crimea. Y luego otro... Sí, que estaban esperándole. Estaban esperándole prácticamente. Otro elemento que pesa, aunque parezca lateral, es el hecho de que Rusia ya está avanzando en Bielorrusia. Claro. Es decir, se está extendiendo y normalmente estas cosas Rusia las hace por etapas. Ahora se está extendiendo en Bielorrusia, está llegando a una serie de acuerdos que pueden llegar incluso a que compartan moneda, etcétera, etcétera, en un plazo de 1 año y medio, 2 años. Tiene suficiente faena con eso, entiendo yo. Sí. Me encanta el planteamiento que hace de, oye, vamos a ver, ¿cuál es la faena? Tiene mucho trabajo. Sí, claro, porque es que es lo que las cosas operativas, lo que dice Ángel. operativamente hay que hacerlas. Si entran en Ucrania y se produce, como es lógico, el enfrentamiento de buena parte de la población que no está dispuesto en absoluto No, es que esto no es Bielorrusia. a vivir bajo los rusos, pues ojo, Ojo que hay muchas cosas que se rompen. A lo mejor incluso como consecuencia de eso ya no pueden exportar gas por el Nord Stream. Por ejemplo, eso seguro. Eso se acabó. La reacción de guerra económica sería devastadora. Sería devastadora para Rusia, y Rusia no está bien económicamente. No, y hay que ver además a quién le vende las cosas y cuánto le vende, claro, y a quién le compra las cosas y cuánto le compra. Es decir, toda la maquinaria para mantener el sistema operativo, el sistema productivo operando, se la compra Occidente y se la compra principalmente a Europa. Bueno, vamos a agradecerle a Luis Chávez, que nos ha invitado a un café. Gracias. Y nos comenta que lo de Parisi fue sorprendente, pero se explica por el manejo de las redes sociales que tiene el individuo. Pues gracias, porque no lo sabíamos. Esperad que algo he hecho, no sé si he ocultado algo, en fin. Da igual. Ay, ya estás otra vez en marcha. He eliminado tu mensaje, Luis. Soy un desastre, perdóname. Bueno, a mí yo lo que no sé si puedo rescatarlo. Qué desastre. Sí, ese comentario que tú haces, Luis, efectivamente yo lo he visto reflejado. Pero claro, yo no he seguido esa campaña, no puedo dar ningún detalle al respecto, pero es muy significativo que un señor desde fuera de Chile, con las redes sociales, consiga pues en torno al 10% de los votos para ser presidente del país sin representar ninguna ideología concreta. Ojo. Bueno, pues bastante de Ucrania, ¿os parece? Sí. Hemos invadido Ucrania, hemos explicado cómo se produce la escalada militar. Eso es. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Siguiente tema, ¿a quién le tocaba? Ángel, ¿no? Yo, sí, es una cosa más de andar por casa. O sea, estamos en la nueva normalidad esta de andar por casa, dramática, pero de andar por casa, que es que volvemos a la... ¿Cuántas horas llevamos ya de coronavirus? La sexta, ¿no? Me parece. Aquí es la sexta, pero yo leyendo, en Asia, esta la clasifican como la cuarta. Parece que van con dos horas de retraso. 2 horas de retraso, ¿no? Como, desgraciadamente. Pues nosotros llevamos por la sexta. Entonces es especialmente preocupante por 2 razones. Primero, obviamente por el número de víctimas y por el número de contagios, que el número de contagios es altísimo y el de fallecidos también está empezando a subir bastante, pero digamos que desde el punto de vista global y de gestión de la pandemia, lo preocupante es que se está produciendo un repunte de contagios fortísimo. A escala mundial, el 54% de los contagios que se están produciendo en el mundo se está produciendo en Europa, esto incluyendo Rusia, porque agrupan la OMS, incluye a Rusia, pero vamos, en Centro Europa están teniendo un aumento de los contagiados importantísimo y se producen poblaciones vacunadas, muy vacunadas, porque aunque aquí ahora habéis oído los debates en España, es que los del norte no se vacunan. Bueno, vamos a ver, se han vacunado bastante. Se han vacunado el 90%, que pues solo el norte no se ha vacunado. En España el 90%. No, en España es que estamos sacando... Estaba pensando en el norte de España. No, es que en España están sacando pecho porque dicen, nosotros nos hemos vacunado el 90% y vosotros solo el 60%. Esperaros un par de meses y veremos a ver cómo acaba lo nuestro. Pero están echando la cooperación. Un 60% es una vacunación altísima, sí, en una población y en unos países que tienen una alta disponibilidad de vacunas. Porque recordaros que hace un año el problema es que no había vacunas. Ahora sobran vacunas y no sabemos qué hacer con ellas. Entonces veremos a ver lo que pasa en el... Sí, claro. Pero también la gente que tiene que vacunarse y no se vacunan.
Hay un truco que yo creo que han descubierto ya, que es lo del pasaporte COVID. En cuanto te empiezan a pedir el pasaporte COVID para entrar en el bar, ya la gente está empezando a vacunar. O sea que no Por perdamos... eso en España casi todo el mundo está vacunado. Claro, porque vemos amenaza. Porque ya pensamos pensábamos que no se iban a hacer como era tal, al bar. El problema, el segundo problema, la segunda derivada de la pandemia es el problema económico. Y ya tuvimos un primer aviso, un primer flash con los datos de... Eso fue hace 10 días, una semana. He tardado un poquito en estudiármelos con los datos de contabilidad nacional de la Unión Europea de tercer trimestre, y los datos fueron, no voy a decir negativos, pero sí no tan positivos como esperábamos. Veníamos de un segundo trimestre con unos crecimientos económicos enormes porque salíamos de los confinamientos de invierno y otra vez parecía que se retomaba toda la actividad, y el verano, que pensábamos todos que iba a ser pues una época de mayor crecimiento todavía, ha sido un parón, y ha tenido un parón importante. Pero no solo el parón en Europa, también ha sido un parón en Estados Unidos, porque hablo en datos intertrimestrales, es decir, datos de crecimiento, datos de variación del trimestre de primavera de 2021 al verano de 2021. Europa ha crecido un 2,2 y Estados Unidos ha crecido un 0,5. Luego es verdad que sorprendentemente, esto ha sorprendido a todos los analistas, a mí incluido, nos hemos encontrado con que primero Europa crece más que Estados Unidos, sorpresa. Mucha sorpresa. Y la segunda sorpresa es que no estamos creciendo a las tasas que pensábamos que estábamos creciendo. En el interanual, que es lo que interesa, pues Europa se ha quedado en un 3,9 y Estados Unidos en un 3,7. Curiosamente, España va muy rezagada, y eso que pensábamos que con el verano se iba a producir la reactivación del sector turístico, pues no se ha producido. Y es que hay dos datos que preocupan mucho. Aparte que crecemos menos que el conjunto de la Unión Europea, en tasa intertrimestral solo un 2%, nos alejamos relativamente poco, pero es verdad que en la interanual estamos 1,2 puntos por debajo del crecimiento de la Unión Europea, que es bastante. A mí lo que más me ha preocupado es el dato de consumo, y es que el consumo de los hogares este verano españoles ha caído un 0,5% respecto al segundo trimestre de 2021, respecto de la primavera. Es decir, aunque en verano las noticias que veíamos es que estaban todos los hoteles reservados, el turismo, las playas, todo lleno de españoles saliendo y tal, sí, hemos salido, pero no hemos debido de gastar tanto porque se ha producido una caída de consumo. Es rarísimo cuando miras las series históricas ver una caída del consumo, es muy raro. Lo que sí que tenemos es que la inversión es muy volátil y sí que pega muchas subidas, de hecho la inversión ha aumentado, pero que caiga el consumo, aunque sea en tasa intertrimestral, es bastante preocupante. Y cuando coges el dato interanual, se queda en un crecimiento del 1, y pico, es decir, esa idea que teníamos de que estábamos saliendo a velocidad de crucero de la pandemia, que estaban creciendo todo, los datos no lo están reflejando. Yo sospecho que lo que puede estar pasando es que la gente se está empezando a ya hartar, digamos, de hacer la vida, de intentar volver a la vida normal, y ya está empezando a hacer cuentas y están empezando a aflorar realmente la situación económica de muchos negocios. Pues yo creo que fue la semana pasada que salió por fin el dato del Colegio de Economistas de las creo que era el dato de impagados en cifras de negocio, y creo que estábamos rozando ya no los límites de la crisis financiera, pero andábamos ya relativamente cerca. El euro, ante esta situación, inexplicablemente se ha desplomado. Y entonces ya han empezado a salir los agoreros de que esto es el fin de la zona euro, porque con el coronavirus llegará un invierno muy malo. Hay otra vez confinamientos en Austria, se lo están planteando en Alemania, tenemos los problemas y los disturbios en Holanda, que parece que no les sientan bien. Les parecía bien que nos confinaran a los demás, pero cuando los tienen que confinar a ellos resulta que no les gusta, es curioso, ¿no? En fin, cosas de este tipo que al final lo que sucede es que paraliza la actividad económica. Y aquí, donde se está fijando todo el mundo, no es en el conjunto de Europa, se está fijando en Alemania. Si Alemania paramos todos, y si paramos todos, entramos en lo que se llama una recesión en forma de W, donde la segunda ola es más dañina todavía, porque lo poco que se haya podido recuperar ahora volverá a caer y volverá a... Un inciso sobre eso, Ángel, en relación con lo que hemos dicho en las noticias. Alemania no se ha parado porque están en un proceso de formación de gobierno. Una vez que esté formado el gobierno y sobre todo que tome posesión el canciller, ojo, porque es entonces cuando se van a tomar la decisión. Sí, no, pero de hecho ya han dicho... ya ahora entre Merkel y Scholz negociaciones para tomar decisiones. Han pactado ya que los mercadillos de Navidad no se abren. Cosa que en Alemania, que tiene una tradición que para qué,
Cuidado. Porque ojo, Sí, pero cuidado. estaba mirando, porque no había tenido tiempo, estaba mirando la incidencia que se está produciendo en Alemania y en Austria, y es que en Alemania 350 fallecidos, media de 7 días, 226, o sea, claramente está subiendo la incidencia mucho. pero muy claramente. Y en Austria está igual, o sea, mientras que en España, en Francia es muy bajo, bueno, lo de Austria es que son muy sensibles, está en 47, pero es verdad que como en el momento punta tuvieron 127 por ahí fallecidos en 7 días, es lógico que se estén alarmando porque no habían estado en niveles importantes. Francia, España e Italia están en niveles muy bajos realmente, o sea, no nada significativos, estamos hacia abajo además, o sea que... Y lo que es alucinante, pero alucinante, es que lo estaba viendo ahora, y luego lo trataré de poner cuando edite el vídeo, es lo de Rusia. Rusia no deja de crecer la mortalidad ni los casos. O sea, al principio tuvieron muy poca mortalidad, fallecidos 100, bueno, pues muy poca mortalidad teniendo en cuenta lo grande que es el país, 137 fallecidos media de 7 días. Pero ahora mismo están en 1215. O sea, es subir, es que no termina de subir. O sea, hay muy pocos vacunados, o sea, hay vacuna, pero hay pocos vacunados en Rusia. La vacuna rusa es menos eficaz que las de Pfizer y la de Moderna, y entonces cuando se junta ese cóctel, pues lógicamente tienes esto. Y luego es el efecto del frío. O sea, se ha demostrado, igual que el virus de la gripe, que este virus se transmite mejor en la temporada de frío. Entonces, claro, aquí es que todavía hemos tenido un otoño estupendo, ha hecho mucho tal, hemos estado por ahí, el frío empezó a venir ahora, pero allí empezó a llegar hace ya prácticamente un mes, y en Rusia incluso mucho antes. Entonces, cuando empezamos a recluirnos en sitios cerrados, os pasará a vosotros en clase, como me pasa a mí, que tenemos que andar persiguiendo a los estudiantes para que se pongan la mascarilla, porque tienen 20 años y se agobian, pues empezamos a tener el problema que tuvimos el año pasado. Ahora, lo que tenemos que ver es la eficacia de las vacunas, que no haya nuevas variantes, que las vacunas actuales sean eficaces, y la tercera ronda de vacunación. Todo esto es un carrusel, yo sé que es muy pesado porque ya estamos todos hartos de la pandemia, pero es un cóctel explosivo, porque si Europa, como ya se ha aprobado, va a empezar a vacunar a los niños de entre 5 y 11 años, y además se ha aprobado ya la administración de la tercera dosis a los mayores de 40, nos llamarán en breve a vacunarnos. Sí. Ya no podremos hacer geopolinómicos, pues estaremos bien. Claro, esto va a restar vacunas al resto del mundo por las agresivas compras de la Unión Europea. Eso aparte de los que se siguen sin querer vacunar. Pero yo creo que la estrategia de prohibirles el acceso a los bares va a funcionar. Dios mío. En Alemania los mercadillos hacen eso. Para justificar que esto va a producir una reducción de la demanda y que por lo tanto no habrá inflación. Pues no nos estás asustando por favor. Nada. Eso lo iba a contar en el siguiente Geopolítico. Seguro, me ha reventado el tema. Te conozco. Sé que esto tiene una mala intención. A la baja, a la inflación, a la baja. No, claramente. Ya está suficiente. No, ya en serio. No necesariamente es así, porque es verdad que la demanda cae porque no gastamos, pero es verdad que mucha oferta puede... Claro, la oferta se reduce, entonces nos quedamos como estábamos y seguirás con... pero el problema es la crisis. Bueno, pero ahora se van a empezar a liberar, esperemos, los fondos de los estímulos fiscales. Pues fijémonos cuándo empezó todo esto y que estamos todavía por liberar fondos. Hombre, claro. Ya se sabía. Sí, ya, pero vamos, que todos sabemos que son funcionarios muy competentes. Una cosa es comprometer el gasto y otra cosa es ejecutarlo. La partida de gasto está aprobada. Ahora empezar a mandar las solicitudes que vamos a ejecutar. Además, el presupuesto. Se mira con cuidado. Y se mira con cuidado. Hace bien en eso. Claro. Entonces, aunque tengas el presupuesto comprometido por una burrada de millones para que tu jefe esté contento y gane las elecciones, tú luego ejecutas el 15%. Bueno, yo no quiero hablar más de viruses. Vamos a pasar a otro tema, Jorge. Este te toca a ti. Sí, vamos a pasar. Ya está bien. Vamos a pasar a algo mucho más menos peligroso, que es una bomba atómica. No me va a parar. Aquí salimos de Málaga y nos vamos a Málaga. Porque esta semana se han reanudado las conversaciones entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica para tratar de vehiculizar o controlar la puesta en marcha de una bomba atómica por parte de Irán. No hay que olvidar que el objetivo del proceso es que Irán no tenga la bomba atómica. Muy brevemente, ¿de dónde venimos? En 2015 se llegó a un acuerdo entre lo que se llama el Grupo 5+1,
los 5 países miembros permanentes de la ONU, China, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, más Alemania, lo de uno es Alemania, e Irán. Por eso alemanes tienen siempre más ese, ¿no? y ese, el del dinero que viene ahora. Irán se comprometía a no seguir enriqueciendo uranio y las potencias a reducir las sanciones, sobre todo Estados Unidos. Como sabéis, en 2018, Trump se retiró del acuerdo y endureció las sanciones. Los iraníes reaccionaron enriqueciendo más uranio. Luego hablaremos de cifras concretas porque es difícil saberlo exactamente. Y ahora se trata de ver de si eso se puede reconducir. La Agencia Internacional ha estado en teoría en estos días. Parece que no están muy contentos. La semana que viene se reúnen bien al grupo 5+1 con los negociadores iraníes. Y, por tanto, todo empieza a funcionar de nuevo, ¿eh? Mientras tanto, para analizar el contexto, hay que tener en cuenta que de 2018 hasta aquí han cambiado bastantes cosas en ese entorno. Por un lado, Irán, entiendo yo, pero esto lo podemos discutir, está desde cierto punto de vista más fuerte estratégicamente. Pertenece al Foro de Cooperación de Shanghái, en el cual intervienen China, Rusia y los demás países de la zona para estabilizar Afganistán y para constituirse en un núcleo, uno de los núcleos multipolares de poder en la zona. Segundo, sus aliados hutíes no están perdiendo la guerra con Arabia Saudita, o la están ganando a varios niveles. Y se han producido varios incidentes, ataques de las tropas iraníes y de los barcos en el Golfo Pérsico sin tampoco mucha repercusión o mucha respuesta por el otro lado. Parece que eso está relacionado con la elección de al-Raisi como presidente. Se supone que es un presidente, los analistas dicen que de línea más dura en este tema, que es la línea fundamental para los iraníes. Por el otro lado, desde luego China, Rusia, Reino Unido y Francia están de acuerdo en seguir con las negociaciones. La cuestión es si vuelve, y Alemania también, si vuelve Estados Unidos y con qué condiciones, porque Estados Unidos ha reducido algo las sanciones, pero muy poco. Estuvieron negociaciones entre abril y junio, pero luego hubo las elecciones presidenciales en junio. Irán lo paró todo, hasta que ahora han vuelto a reanudarlas, porque se supone que ya se ha estabilizado la situación en Teherán, cosa que no sabemos cómo funciona. Pero bueno, está estable en un sentido u otro. Bueno, dentro de los años que ellos tienen también hay... Hay sus peleas. Y ahora van a volver a la mesa. Estados Unidos está dispuesto a volver a la mesa, pero mientras tanto mantiene sanciones. Ahora en octubre puso en marcha nuevas sanciones por el uso por los iraníes de drones con objetivos militares en el Golfo Pérsico, en Arabia, etcétera, etcétera. O sea que ambas partes mantienen las espadas en alto a la espera de reunirse. Mientras tanto, la Agencia Internacional de Energía Atómica va a Irán, intenta medir, va con el contador allá y parece que no le resulta nada fácil medir. Entonces, estamos en un punto en el que parece que hay intención de progresar en las negociaciones, parece ser. También hay que tener en cuenta otro factor que ha cambiado y mucho en estos 3 años, y es que entre Israel y los países árabes hay ahora una relación, aunque sea implícita, de alianza o de no enemistad como mínimo, y eso es un factor fundamental, porque claro, antes Israel estaba contra Irán, pero es Israel y los países árabes del Golfo Pérsico. Eso hay que tenerlo muy claro, y eso es un bloque bastante fuerte. En este punto, yo creo que hay 2 preguntas fundamentales que formular. Uno, que os formulo para que lo contestéis según lo veáis. ¿Qué les interesa a Rusia y a China que están tan callados, por un lado? Y luego, la segunda pregunta es, ¿creéis que Irán puede llegar a tener la bomba? ¿Qué os parece? La primera la ha respondido el presidente de Israel, Naftali Bennett, diciendo que van a tener la bomba dentro de 5 años con negociaciones o sin negociaciones. Además lo dijo antes de ayer. O sea que si lo dice el Mossad, yo no tengo dudas. Le creemos. Vale, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. O sea, desde ese punto de vista me parece muy claro. Y respecto de la primera pregunta que habías dicho... ¿Cuál es el planteamiento de Rusia y China respecto a esto? Vamos a ver, han llegado a un acuerdo ahora mismo. O sea, ahora, yo la tesis que tengo sobre todo lo que está pasando es que ahora estamos en el antesala, en el teatrillo antesala, de ver quién tiene una mano más fuerte dentro de la partida. Sí.
Entonces, Irán ha jugado la baza de la Organización de Cooperación de Shanghái y ha llegado a un acuerdo con China y con Rusia, porque todos tienen el interés de que los Estados Unidos se sienten a la silla y si llegan a un acuerdo no lo rompan, cosa que por otra parte es imposible. O sea, ninguna administración de los Estados Unidos puede llegar y comprometerse por las siguientes a que ese pacto no se va a romper. Ah, no, eso es imposible. Claro, entonces la idea de, oye, tú me firmas un pacto por el cual... Forever. Sí, es forever. Esa condición de los iraníes me parece que es lo de pedir mucho más para conseguir un poco menos. Y que realmente el interés está en las sanciones económicas. Exacto. Entonces ahí cuando se sienten lo que van a hablar es el asunto de, oye, que mis bancos comerciales vuelvan otra vez al sistema SWIFT de mensajería. ¿Conocéis el sistema por el cual los bancos comerciales pueden transmitir dinero en grandes cantidades en tiempo real? Y ya está, yo creo que el asunto va a ir por ahí. Porque las alternativas son... A mí me dan miedo. O sea, las alternativas es decir, rompemos el pacto, los iraníes se ponen a enriquecer uranio a toda pastilla y entonces los israelitas le bombardean. Los israelíes les bombardean. Pero ahora el pacto está roto. Sí, vamos, no está roto. Ahora está la Unión Europea. Está en suspenso. Sí, pero la Unión Europea en estos pactos... No, pero vamos a decir, el acuerdo ahora mismo que existe es entre la Agencia Atómica Internacional, la Unión Europea, con el apoyo de China y Rusia e Irán. Eso es. Entonces estos son los Hasta que tienen ahí. ahora mismo, claro, hasta ahí. Claro, lo importante es qué dice el papá americano y sobre todo su criatura de Oriente Medio, Israel. Y es ahí donde está. Y Arabia Saudí, Es que yo creo que también. que nos lo olvidamos siempre, porque es Arabia Saudí, es Irán contra Israel e Irán contra Arabia Saudí. Y aquello de los enemigos de mis enemigos. Y la bomba puede ser que la utilice contra Israel o puede ser que la utilice contra Arabia Saudí. Más cerca. Más cerca. De Y hecho, hay que ver que Arabia Saudí yo creo que va a utilizar el libro de estilo de recuperar relaciones diplomáticas con Israel para irse aproximando, que ya lo está haciendo. Eso ya lo está haciendo. Vamos a ver, es a donde voy, porque Israel, que son muy listos, ¿con quién ha establecido relaciones diplomáticas recientemente? ¿Con amigos o con enemigos de Irán? Todos con gente, vamos, que se lleva con Irán Fenomenal, Emiratos, Qatar, Marruecos, Azerbaiyán, que son amigos de Arabia Saudí. Sí. O sea, se lo han puesto a Mohamed y va a llegar y dice, han venido los israelíes a los pies de mi trono a pedirme la cooperación. Entonces yo creo que esa tercera pata desde aquí desde Europa no la miramos mucho en la negociación, pero yo creo que es importantísima y realmente las potencias yo sigo insistiendo que Israel no puede hacer nada contra Irán. O sea, aparte de bombardear el reactor y aparte de los asesinatos selectivos que hace, en realidad no tiene entidad ni demográfica ni militar como para comerse un monstruo como Irán. O sea, lo que puede hacer son estrategias, digamos, de contención, pero mucho más allá no puede llegar. La base de Israel es Estados Unidos, no es su propia línea de defensa. O sea, Israel está bien para contener a Hamas, para la lucha aquí en la esquina, tal, pero meterse en una operación militar de esa escala, ni siquiera Estados Unidos se atreve a meterse en Irán. Porque Trump ya amagó y al final le dieron de explicar a alguien en un cuarto oscuro y dijo, mira, Donald, es que esto, si hemos traído bolsas con cadáveres de Irak, de aquí nos traemos medio ejército, así que olvídate. Entonces yo creo que es el lío de las potencias hegemónicas. Y luego hay una línea, ya que Óscar me ha pisado el tema de la inflación para la semana que viene, me la voy a explorar. A ver si lo que está jugándose aquí también son las cuotas de petróleo. Ahí vamos. Arabia Saudí y Irán. Claro, porque quien vuelve, si hay acuerdo con o sin bomba, quien vuelve al mercado de petróleo y con mucha fuerza y que está deseando volver es Irán. Irán puede poner muchos barriles de petróleo en el mercado y eso probablemente pueda dinamitar la excelente relación que tienen en estos momentos Rusia y Arabia Saudí, que quieren llevar el barril de petróleo a los $100. O sea que yo, siendo egoísta y pensando en lo que me cuesta llenar el depósito de mi coche en estos momentos, yo estoy con Irán. Ha faltado que dijeras Biden está con Irán. Y Biden, el consumidor medio estadounidense, no lo descartemos. No lo descartemos porque ahora mismo quien les está haciendo la pinza a Estados Unidos y está azuzando la inflación en todo el mundo es la digamos, colusión entre Arabia Saudí y Rusia. Los grandes exportadores de petróleo. Antes no teníamos inflación porque se habían peleado y entonces empezaron esas dos guerras que tuvieron con el precio del petróleo y por eso el precio del petróleo cayó tanto. Ahora que se llevan bien... Nos llevan de mal cabeza.
Se tienen que llevar mal, ¿no? ¿Hemos creído? Se tienen que llevar Conviene mal. que se lleven mal. Y para eso lo que tenemos que ser es amigos de los iraníes. A mí no me cabe duda que conversaciones va a haber. O sea, están establecidas para el 29 de noviembre. Sí, la semana que viene. El teatrillo ya se ha realizado. Ya se ha hecho. Los dos ya han dicho, bueno, estamos en estas posiciones. Y ahora, esto que tú dices da esperanza. Se tienen que volver a casa los dos diciendo, lo hemos conseguido. Entonces tienen que hacer algún tipo de teatrillo para decir, les he dicho a los americanos lo que tenían que hacer y los otros lo mismo. Sí, ya está. Es que ya huele lo de Irán. Sí, a mí lo que más me preocupa es de fondo de todo esto, es lo que es el anuncio del primer ministro israelí, que estará bien informado, por supuesto, mucho mejor que cualquiera de nosotros, que será sí o sí dentro de 5 años. Y a mí que no que Irán como país, pero sí un régimen de esas características tenga bombas atómicas me parece bastante preocupante, pero vosotros, en ese supuesto, que es donde se ligan a las preguntas anteriores que os he hecho, imaginaos que se ve una posibilidad certera de que Irán acabe teniendo la bomba. ¿Rusia y China no van a hacer nada? Es que están muy cerca. Sí, podría pasar perfectamente. Es que están muy cerca. No, y además es que todo Centroasia se puede convertir en una realidad distinta si Irán tiene la bomba, claro. La tiene Pakistán también. Sí. Y Pakistán en ciertos aspectos tiene más problemas que Irán. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero él está hablando de estabilidad de país. Política interna. Sí, pero la bomba pakistaní está dirigida contra la India. Y la hindú contra Pakistán. Bien, desgraciadamente. Claro, si es que ese mismo esquema. Sí, pero Teherán es otra cosa. Es una pieza en medio de un tablero que puede dirigir sus miras a donde sea. Sí, pero pero ahí es verdad que hay muchos intereses conflictivos en la región. Si Irán tiene la bomba, Arabia Saudita quiere la bomba, Turquía quiere la bomba. Porque Turquía tampoco está tan lejos. Y Turquía entonces necesita la bomba. También. Entonces ya tenemos a todo el mundo con bomba. Entonces, quizá esto que tú estás diciendo... Por eso es tan peligroso el AUKUS, porque sienta el precedente para que países como Australia, que no estaban en el tratado de ningún tipo y no iban a aumentar el armamento nuclear, van a estar en condiciones por esto para empezar a enriquecer uranio, en principio para sus submarinos nucleares, y después motor, ya veremos, para el motor. Y si le hemos dejado a Australia, ¿por qué no va a poder hacerlo Erdogan? Bueno, Erdogan, que es de la OTAN. Pero Erdogan ya lo ha dicho, está construyendo 2 centrales nucleares y lo que quiere es la bomba, eso ya lo ha dicho. Por eso te digo, o sea que... A mí me preocupa sinceramente la posibilidad de que esas instalaciones nucleares de Irán salten por los áreas bombardeadas por la Fuerza Aérea israelí. Bueno, pero lo harán antes. El señor Bennett y el subministro de Asuntos Exteriores, que va a ser el siguiente primer ministro, Yair Lapid, los dos lo han declarado durante el último mes. Miren ustedes, si esto sigue así, habrá que tomar cualquier decisión, también las militares. Entonces, no creo que quieran ir a una guerra terrestre, porque además tendrían que atraer, bueno, quizá entre de lo posible, Irán está un poquito lejos. Está un poquito lejos. O sea, yo creo que esas manifestaciones, tener que meter cazabombardeos, tienen que atravesar Siria, no sé si Jordania, pero seguro tienen que atravesar Irak, ir y volver, en fin. Eso sería con permiso del hermano mayor, el primo de Zumosol. Y de varios de la pero zona. Al principio de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos facilitan la operación, esas operaciones pueden pasar de forma muy creativas. Recordemos que la prueba nuclear presunta de los israelíes se hizo en el Índico. Y nunca se ha verificado en el Índico cerca de Sudáfrica. O sea, ahí explotó una cosa y no se sabe si la explotó. Era un pájaro, era un avión. El que la explotó fue Israel. Entonces Israel puede sorprendernos con algún tipo de estrategia no fueron el gobierno de las Seychelles y Mauricio, no. Estoy seguro, no. Mi amiga María, que nació en Carayos Cargados, en las islas Mauricio. Esto es verídico, ¿eh? Aquí no me estoy columpiando. Seguramente fue ella la que estaba detrás de las cosas. Bueno, en fin, pues entretenidísimo lo que nos hemos contado, Jorge. Y ahora nos toca ir a nuestro sátrapa favorito. Y hoy el sátrapa nos lo va a contar Ángel. Nos vamos en el tiempo, me parece. Nos vamos en el tiempo, y nos vamos en el tiempo con un personaje que siempre he tenido muchísimas ganas de leer sobre él, pero por cosas de la vida, la verdad es que no he podido, pero es un sátrapa infinito, diría yo, como todas las Rusias, porque es un sátrapa absolutamente de leyenda, que es Iván el Terrible, el primer zar de todas las Rusias. Entonces, Iván
Iván IV, se llegó a ser conocido en Castilla y se le llamó por su nombre, Juan IV, de Rusia. O sea, esto aquí... Como tiene que ser, ¿eh? Luego decimos que ahora estamos aquí con Twitter al cabo de la talla y todo, en la época también. De hecho, Iván vivió una temporada en Inglaterra y pretendió casarse con Isabel I de Inglaterra. O sea, que era un mundo globalizado también a su manera, como veremos ahora. Bueno, como decía, un auténtico... No sé si sátrapa, asesino, dictador, megalómano. Algunos lo definen como monarca ilustrado porque también escribió novelas no, tiene escritos más manuscritos, escribía poesía, o sea, sabía leer y escribir, que para un monarca de la época estaba bastante bien. Sí, para el currículum está. Para un currículum de la época está bastante bien. Tengo visualizado la película de Einstein, que la vi en un cineclub cuando era muy joven. No, yo le tengo... a mí la que me marcó fue un cuadro que tiene, que no sé dónde está, que es que le representan como una barba de ser un cuadro del siglo XIX con una cara malo, pero malo, que digo, este tenía que ser malísimo. Ese cuadro lo vi de pequeño y me quedé con la cosa. Bueno, pues este señor, por lo poco que he estado leyendo, su vida, al parecer, según los biógrafos, tiene un antes y un después, que es con la muerte de su mujer Anastasia Romanova. Parece ser que hasta 1560 aproximadamente el influjo benéfico de esta mujer, según los biógrafos, o agiógrafos, no sé cómo calificarlos, digamos que le refrenaba sus instintos asesinos, y fue a raíz de morir esta mujer cuando ya se desató. No estoy muy de acuerdo con la tesis porque tuvo 7 mujeres, más que Enrique VIII, o sea que no sé yo si esto... La primera siempre es... No, pero tampoco era la primera, era la segunda o la tercera, o sea, no. Por algo le marcaría. No. Pasa que yo creo que Anastasia, no recuerdo mal, era serbia, me parece. Entonces, en fin, es que son mujeres que tienen mucho carácter, no esto. Y entonces, pues... Bueno, que lo hablaba antes con Jorge, pues un señor de la época, tampoco es que al principio no es que tuviera, pues su padre murió con 4 años, los boyardos, que eran los nobles rusos de la época, le encerraron en un candado, en un calabozo en el Kremlin, y le hicieron pasar allí todo tipo de penalidades, casi muere de hambre, pues porque era el heredero al trono y estaban ellos discutiendo a quién ponían. Cuando el niño fue mayor, aproximadamente a los 13 años, más o menos, ya vio que tenía un poco de poder, se hizo con un partido de leales, que debían de ser algunos que estaban cabreados con los otros, no que fueran leales a él, y ya les convenció para que se fueran a buscar a su principal opositor, y con 13 años pues ya ordenó que al opositor le echaran una jauría de perros vivo para que se le comieran los perros hambrientos. Y ahí empieza pero yo creo que para la época es más o menos el estándar, o sea, tampoco nos vamos a alargar ahora, es que no sé qué, pues es que en la época se hacían estas cosas. Ahora te echan a Twitter o te echan a esto y entonces te echaban una jauría de perros y la verdad es que dejabas de hablar rápido. Bien, tuvo una gran relación con el gran patriarca de Moscú, con creo que es el arzobispo, si no recuerdo mal, Macarios, que fue el que le enseñó a leer y a escribir, le ilustró para lo que es de la época y le convenció, debía ser un hábil negociador, el amigo Iván le convenció para que le nombrara zar. Y entonces es cuando aparece por primera vez en la historia el concepto zar, que como muchos sabréis viene de César, y Macarios le nombró zar, es decir, César, porque le hizo la genealogía completa de su familia hasta los emperadores romanos. Cosa curiosa porque su madre descendía de un linaje de varegos, un linaje mixto de varegos y de tártaros, con lo cual no le veo yo la vinculación con los emperadores romanos, pero ya sabes que estas cosas de familia de la época... Los arzobispos siempre encuentran algún vínculo por ahí, 1000 años después... importante para el país, ahí estaba el arzobispo solucionando el problema. Sobrino político de Augusto, ya está, ya se ha acabado la cosa, claro, ya se ha acabado. Entonces, es el primer zar de todas las Rusias y el que estuvo más tiempo en el trono, estuvo cerca de 40 años en el trono. Bueno, el caso es que ya llega al poder, se instala y se pone a hacer por lo que hacen los zares, o digamos los sátrapas en estas condiciones. Lo primero es cargarse a todo el que le tenía algún tipo de oposición, y para eso confía la tarea en 2 tíos maternos suyos, que son los hermanos Glinsky, que les encarga el trabajo sucio. Y entonces el trabajo sucio que les encarga, ya os podéis reír de la KGB y de la Gestapo, vamos, estos sí que eran 2 asesinos, pero 2 asesinos en condiciones, tal es así la cosa que, a pesar de todo lo sufrido y la resiliencia, como dicen ahora, que tiene el pueblo ruso, al final poco más o menos que les tuvo que sacar de tapadillo del Kremlin, porque una muchedumbre iba a lincharles a los hermanos, al zar, a Macario y a todo el que se pusiera por ahí, con lo cual llegó a un pacto, era bueno pactando, y dijeron, bueno,
os vais de Rusia y me hago yo cargo del país. De ahí hasta 1560, la época que está más tranquilo, según sus biógrafos, pero estaba más tranquilo porque se dedicó a conquistar los kanatos de Astracán y Kazán. Entonces, digamos, estuvo más tranquilo en Rusia porque como estaba allí conquistando aquello... Es que mataba en otro sitio. Claro, mataba en otro sitio. Entonces estaba harto de las incursiones de los tártaros en Rusia y fue realmente el primero que produce la gran expansión del ducado de Moscú, que luego posteriormente sería una de las Rusias. Yo creo que esta es la tercera Rusia, me parece, o la cuarta, ahora no me acuerdo, de las 5 refundaciones de Rusia. O la segunda o la tercera. O la tercera debe de ser. Majo. Yo la pondría al segundo. Conquistador majo, de los de antes, o sea... Recordar que ¿Tipo tenía... Tamerlán? Sí, tipo Tamerlán, porque estaba emparentado con Tamerlán. Llega a Kazán, en Kazán la mayoría de la población era musulmana, dijo que esto no podía ser, se los cargó a todos, pero a todos, mujeres, niños, ahí no dejó a nadie con cabeza, y lo repobló con rusos de verdad, ortodoxos y en condiciones. O sea, los estándares de la época, tampoco hay que darle muchas vueltas. Justo después de esto, vuelve para Moscú y cuando parecía que la cosa se iba a tranquilizar, muere su mujer, su amada mujer, Anastasia Romanova. Y entonces a partir de ahí entra en una espiral depresivo que si antes era un asesino, pues ahora ya, o sea, ya aquello, o sea, lo que narran las crónicas es, bueno, debe haber mucha exageración también, porque luego me imagino que los boyardos, el que vino después, los nobles, exactamente igual que hacían los romanos, hacía la damnatio memoria y debe ser más. Muchos dicen que probablemente el deterioro mental que tuvo a partir de entonces no fue tanto por la pérdida de su mujer, sino porque en algún momento, imaginaos la vida que llevaba, contrajo la sífilis y el tratamiento de la época entonces para la sífilis era en pequeñas dosis de mercurio. Y de hecho han hecho la autopsia de su cadáver y efectivamente tenía dosis anormalmente altas de mercurio, que lo que provoca es demencia, paranoia y todo tipo de trastornos mentales. Pero vamos, no debía de estar muy mal porque entre tanto, como los boyardos seguían cabreados con él, pues fundó una cosa, lo estaba discutiendo antes con Jorge decía, no sé yo, yo creo que sí, que es el origen del KGB, que lo fundó, que se llama la Oprichna, que era la policía secreta, era la policía secreta de los zares. Entonces estos Oprichna en realidad eran pequeños nobles que vivían en las regiones, siguen siendo las regiones pobres de Rusia, que son las provincias nororientales. Ahí no había boyardos, no había grandes terratenientes, no había grandes nobleza. Entonces estos que eran pequeños terratenientes y no tenían mucho dinero, le tenían mucha ojeriza a los boyardos. Iván, que era un tío listo, dice, oye, veniros para Moscú, montamos aquí una policía y a por esos. Y efectivamente se emplearon a por esos, pero a fondo, o sea, que no quedó ninguno. La Oprichnia luego siguió siendo... Oprichnia venía del nombre porque eran originarios de la provincia de Oprichnik, y de ahí viene el nombre. Y eso con el tiempo fue la policía secreta zarista, y en un cambio de régimen de estos en el 17, pues donde pones Oprichnia, pones KGB y ahí saca, pues se está haciendo lo mismo, exactamente igual, que es control del territorio, que es lo que hacen esto. Ya 10 años después la cosa se empieza a deteriorar, le dio así como un arrebato raro con Novgorod, pensaba que le iban a traicionar la ciudad entera y dijo, hay que cortar por lo sano, como Kazán. Arrasó Novgorod, se cargó a toda la población. Y aquí, estos eran ortodoxos. Y aquí las cifras varían más o menos como varían las de las manifestaciones en Madrid según la fuente de los convocantes o la policía. Entonces, entre 60.000 y 2.000 muertos. Podéis elegir la cifra que hay, pero bueno, la verdad es que en un arrebato de rabia, pasado el tiempo también, mató a su hijo, en un arrebato de ira, le mató de un palo, luego se arrepintió muchísimo, pero matarle le mató. O sea que ahí queda la cosa. Y antes de morir dirigió la conquista del Kanato de Siberia. Realmente se puede considerar que es el padre de Rusia, efectivamente, pues es cuando se produce la primera gran expansión del Gran Ducado de Moscovia, y es cuando digamos que se consolida la idea de una Rusia europea hasta los Urales. A partir de ahí ya es otra cosa que explicamos hace tiempo con el libro de Semyonov de Siberia, que habría que volver a hablar de él otra vez porque tiene muchísima amiga que contar, pero del origen, de todo ese proceso expansivo es este señor. Pues a mí la verdad es que me está recordando a alguien así de la actualidad, pero no... Empieza por V. Empieza por V, pero no... Admiraba a mi hijo pequeño. No era este, no era otro. Yo creo que hay una continuidad de negocio aquí. Generalmente hay una continuidad de negocio. Hay continuidad de negocio, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, pues vamos a agradecerle a Zatil que me ha invitado a la Coca-Cola que me voy a tomar después. Y terminamos aquí, me ha parecido de lo más entretenido. Lo del KGB me has matado, me parece, vamos, fantástico. Y ahora vamos con la reseña bibliográfica, si queréis, mientras Jorge la va explicando,
me vas mandando alguna pregunta que sea interesante, para que la desarrollemos a continuación. Vale. La reseña bibliográfica no es un libro, es un artículo, y no es para que lo leáis, sino para que no lo leáis. La recomendación negativa. Exactamente. Jorge, te lo van a leer todos. Es que falta que digas que no. Como a los niños igual. A ver, Porque es el artículo del geopolítico nazi Karl Haushofer. ¿Era nazi? Sí, fundó el partido él. Vaya por Dios. Él fundó el partido con Rudolf Hess. Claro. No me parece, a lo mejor no era del todo nazi, fue una... Esto con los nazis pasa siempre, o sea que al principio, pero luego resulta que yo en el fondo no era nazi. No era nazi, yo fundé el partido, pero no era nazi. Lejos de mí. No, era un intelectual. Bueno, ¿por qué no recomiendo que lo leáis? Pues porque no tiene nada que ver con la ciencia. Geopolítica es una toma de partido ideológica, que ahora os voy a explicar de dónde viene de forma sucinta, y además se plasma en un artículo de 8 o 10 páginas, nada más que eso. Entonces no tiene chicha prácticamente nada. Este señor, que era de carrera militar y era al mismo tiempo geógrafo, empezó desde 1913, era profesor de geografía en Múnich, se pasó toda la Primera Guerra Mundial en el ejército, en un grado de general mayor, o sea, un grado elevado, y allí él vio cómo se perdía la guerra y... Bueno, todos los que entienden de esto dicen que quizá eso fue lo que le llevó a su planteamiento geopolítico, que fue el que utilizaron los nazis, que es el mismo que tuvo Hitler y el resto de los nazis, porque se acomodaba perfectamente. Podemos decir que prácticamente toda la geopolítica nazi se la da Haushofer allí, en un papelito. Entonces, él sale, cuando acaba la guerra, funda el partido nazi. ¿Por qué funda el partido nazi? Porque quiere un resurgimiento de la Alemania que considera que debe triunfar en Europa y reinar en Europa. Él considera también, como le pasaba a Hitler, que Alemania había sido traicionada, que había cometido muchísimos errores y que eso había que enmendarlo como fuese. Entonces, desde sus conocimientos de geografía, en el 27 publica este artículo sobre los efectos de la geografía en la geopolítica, que es un artículo muy corto, ya digo, nada científico en absoluto. Y muy ideológico. Él parte de la idea de que Alemania es un pueblo que tiene una entidad propia, como otros. Por ejemplo, no considera que ni los checos ni los húngaros tengan entidad propia. Eso es importante. Entonces, como tal pueblo, tiene que tener tiene un problema, es un problema que tiene poco espacio para la población que hay. Él se fija en otros pueblos, dice, los franceses tienen un territorio muy amplio, además las colonias. Los belgas son un trozo pequeñajo allí y además tienen todo el Congo belga. Estados Unidos, qué espacio. El Reino Unido. De España no habla. En absoluto. Que se venga la España vaciada, que verás que hay espacio ahí. España no. Y dice, nos parecemos a los japoneses, tenemos el mismo problema. Somos un pueblo con una cultura muy arraigada, muy importante que hay que mantener, pero no tenemos espacio físico. Necesitamos más espacio. Y de ahí viene la idea del espacio vital. Los pueblos, nosotros, los demás no. Claro. Necesitamos espacio vital y se lo quitamos a quien sea. Así de claro. Incluso se queja en el artículo de que en su momento, a finales del 19, Alemania tenía que haberse aliado a Japón, que eran países que tenían el mismo problema. Mucha población, un territorio pequeño, no tenían colonias, necesitaban espacio. ¿Ya lo hicieron después? Ya lo hicieron después. Y esa es la base de su tesis, fundamentalmente, porque es una tesis, no es un análisis. Evidentemente, él pone de manifiesto que hay que entender muy bien la geografía para ver el rumbo político de un país. Pero más allá de eso, lo que quiere es la expansión del pueblo alemán porque considera que merece expandirse, que necesita mucho más espacio a costa de quien sea. Sí, pues una cultura superior, que es lo que es veía una cultura superior, evidentemente, claro, como la japonesa. Sí, como la japonesa, claro. Como la japonesa, él despreciaba bastante a los franceses, ingleses, norteamericanos, aunque como profesor había tenido bastantes intercambios intelectuales con ellos, porque claro, buena parte de la geopolítica más científica del 19 es de Estados Unidos y de Inglaterra, del Reino Unido, de las potencias marítimas, y él lo planteaba desde la perspectiva de las potencias terrestres. Claro. Terrestres. No tenemos espacio y desgraciadamente llegamos tarde al reparto de África. Sí, pero era así. Sí, pero eso explica en parte lo que pasó después y lo que está pasando ahora en el intermarium. O sea, es que seguimos más o menos con las mismas, afortunadamente con otros planteamientos, pero el factor de fondo sigue siendo el mismo. Potencias terrestres. Potencias terrestres que consideran que tienen una cultura superior
Y que hay que Los dos, expandirla. los Pero es dos. verdad que Haushofer había hecho un manual de geografía que era la monda Lironda, Es que era bueno. estudiando la cuenca del Ruhr. Era bueno. Estaba yo pensando, joder, yo Sí, sí. recordaba. Sí, no, y era eso, era es un libro gran geógrafo. muy completo acerca de las posibilidades económicas Eso es. de la geografía del Ruhr. Era más bien geoeconómico que geopolítico, Sí, sí. Haushofer, pero bueno, sus ideas fueron No, pero- utilizadas pero como bueno. nazis como justificación. Nosotros, Pero lo que es tremendo el pueblo es, superior. siempre cuento esta batallita, porque me gusta mucho, cuando tienen que convencer, cuando el ejército de los Estados Unidos quiere convencer al famoso director Capra de que haga la colección aquella de los documentales para convencer a los americanos de que había que participar en la guerra, le enseñan dos cosas. Una cosa son las películas de Leni Riefenstahl, sobre todo El triunfo de la libertad, que es una película sobre el Congreso del Partido Comunista Nazi en Nuremberg en el 34, Sí. y le muestran el Instituto de Geopolítica que funda Haushofer, y dice, aquí tienen a 1000 tíos desarrollando la estrategia. Se lo venden así, y entonces el pobre Capra era un cabrero de Sicilia que migra Sí, en sí, esas sí, circunstancias. lo sé. Mira, pues un día le podríamos traer de Mirlo, aunque no colaboró a expandir nada, pero podemos traer la historia. No, es muy sí, bonita, sí, es una historia preciosa. bonita, es verdad. Su autobiografía es la monda. Y el tío se mete en la historia por eso, por Haushofer y por Leni Riefenstahl. This is not television. This is real life. Bueno, a ver, que tenemos ya preguntas y tenemos agradecimientos que hacer. Primero, Antonio Herrera, muchas gracias por el café que nos invitas. Iván Babich, muchísimas gracias por esto, no, un vino, pues, pero ¿qué vino nos vamos a comprar? No sé si debo compartirlo con ellos. Tú ahora me lo dices aquí, tú ahora me dices, Iván, si es necesario, Sí. pero muchísimas gracias. Y vamos a responder una pregunta, voy a responder una pregunta que hace Luis Romero, que no tiene nada que ver con lo que estamos tratando. Vale. Ahora iremos a los temas. pero tiene que ver contigo. No, tiene que ver con la teoría moderna monetaria. Pregunta, ¿qué opinan? Vaya Dice, a por Dios. propósito del escenario de inflación, o sea, que está bien traída la pregunta. ¿Qué opinan de la teoría monetaria moderna? ¿A corto o mediano plazo se podrá ver algo que la ayude a fortalecerla o refutarla? Vamos a ver, la teoría moderna monetaria está refutada a priori. ¿Por qué está refutada a priori? Esto no lo digo yo. ¿De acuerdo? Uno podría decir, la teoría moderna monetaria que Yo estoy de acuerdo con Óscar, que conste. la teoría moderna monetaria que dice que la masa monetaria es creada por el Estado y por lo tanto el Estado puede manejarla de la forma que quiera y que parte de la idea chartalista de Knapp del siglo XIX, es una teoría en sí misma refutada de formas muy amplias por aquellos que han verificado con experimentos, con modelos matemáticos, que el dinero surge de forma evolutiva y por lo tanto espontánea. Y esto es algo que está muy trabajado, no es algo que me lo invente yo. Luego tiene otra cuestión que es problemática, es decir, el propio planteamiento que hacen para explicar por qué funcionaría esto a través de la contabilidad nacional y los equilibrios macroeconómicos está mal tomada porque no se explica cuáles son las relaciones causales que existen entre las cosas. Cuando se dice el sector público no se puede, perdón, el sector privado no se puede endeudar si no existe sector público, es una mentira, en fin, como tremenda, extraordinaria. Pero luego está otra cuestión que es la que yo creo que absolutamente les descalifica. Y es que en su teoría el manejo de la masa monetaria no produce inflación, que las hiperinflaciones surgen por otras cosas. Es verdad que la hiperinflación surge por un fracaso fiscal que luego trata de resolverse con emisión de masa monetaria, pero la emisión de masa monetaria es lo que hace que Está todo inventado. el dinero pierda todo valor. Pero esa teoría no tiene una teoría de la inflación. ¿Y esto lo dice algún liberal peligroso? No, lo dice un autor post-keynesiano de primera fila, como Thomas Paley. Entonces, si alguien quiere leer una crítica exhaustiva y destructora, demoledora de esta teoría moderna monetaria, que es una teoría post-keynesiana, desde el punto de vista post-keynesiano, se me va a ustedes, por favor, a los artículos de Thomas Paley y verá las tortas que les pega. O sea, Thomas pega, pero pega con las dos manos. Entonces, ayudará a fortalecerla. Lo que puede ayudar a fortalecerla es la política. Es decir, que surja o llegue al poder un chalao que tenga esta teoría como absolutamente cierta, que sea ministro, que sea hermano de un ministro de consumo, por ejemplo. Pero vamos a ver que hay que tener en cuenta que este señor todavía no es doctor. Ahora bien, tiene aspectos colaterales la teoría monetaria poskeynesiana que son extraordinariamente interesantes. Sí. Yo les invito a ustedes a que busquen el canal de nuestro compañero Julián Sánchez, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que tiene un canal en donde le explica todas estas cosas poskeynesianas. Y muy bien. Y muy bien, y ahí es cierto que algunos vídeos no son de tanta calidad los primeros, pero eso nos ha pasado a todos.
como los posteriores, y ahí aprenderéis mucho de estas cosas si os interesan. ¿De acuerdo? Si os interesa. ¿Me permites un... Te permito, un oído. Es un apunte rápido. Lo que ha ocurrido los últimos 15 años, 10 años prácticamente, es que digamos que es lo que ha dado alas a esta teoría, es que se ha juntado un momento de una gran expansión de la base monetaria con muy baja inflación. Pero claro, eso también hay que tenerlo en cuenta en perspectiva, que lo que se han producido son otras cosas, y eso no quita, y que antes, y algún día traeré, es que es un artículo muy largo, muy pesado y muy denso, pero antes traeré un documento, un estudio muy bien hecho, y un español además, Óscar Jordán, que está aficado en Estados Unidos, que demuestra que lo que pasaba antes de la gran recesión es que el balance de los bancos centrales era peligrosamente pequeño. Entonces, eso, digamos, es una cosa muy técnica. Eso es una cosa, y otra cosa muy distinta es que esa correlación no existe, que se lo preguntan a los venezolanos, porque yo creo que son el experimento natural vívido de que los aumentos de la masa monetaria provocan inflación. Otra cosa es que entre medias se junten otras cosas, que eso es distinto. No, Zimbabue. No son casos de hace... Antes teníamos que explicar, es que la República de Weimar... No, ahora ya desgraciadamente tenemos aquí... Yo me acuerdo, decía Argentina, y algunos me decían, una hiperinflación me aburra. Pública de Weimar. Y ya veremos qué pasará en Turquía. Y ya veremos qué pasará. Un 20% ya es una inflación decente. Ya no estamos hablando. Responder preguntas. Sí. Esteban, sí existe esperanza para la libertad. Si te has pasado toda la tarde preguntándolo, pues ya te lo respondo yo. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, alguien nos preguntaba, te lo pasa, me parece que he perdido quién, nos preguntaba acerca de las páginas que utilizábamos para informarnos de cuestiones geopolíticas. Me gustaría recuperar quién ha hecho la pregunta. Santiago Marín. Pregunta, ¿qué medios o páginas web uséis para ver noticias geopolíticas? Muchas. O sea, vamos a ver. Yo leo periódicos como el Wall Street Journal, me gusta mucho la sección internacional del Washington Post, me gusta mucho la de Le Monde, me gusta mucho en España la de La Vanguardia, porque ha tenido a gente con la que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, Rafael Poche de Feliu, que me parece que hace unos... Sobre temas de Rusia, China, en todos los sitios, y creo que es interesante. No, hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con él. Bueno, pero es bueno. Pero es muy bueno. Está Bloomberg, está Reuters, está War on the Rocks. War on the Rocks es una página divertidísima. Sobre geopolítica también. En fin, hay cantidad de páginas que se pueden visitar. Es que de Diplomat, Político... Político, a mí me encanta, o sea, Político, incluso el servicio de noticias mundiales de la BBC es muy bueno también, o sea que podéis sacar muchísima información. Lo que pasa que lo que sí que hacemos nosotros es que aunque descansemos sobre esos medios, en realidad no los tomamos como si fuera verdad. Lo que hace siempre es contactar con lo que sabemos previo del conflicto y luego tratar de ponerte en el otro lado. Yo de vez en cuando sí que me meto a mí me divierte mucho meterme en Russia Today porque tienen unos documentales que me parto de risa. No estoy de acuerdo con ellos, pero es verdad que a veces te hacen pensar cosas y luego establecer las conexiones. Hay veces que solamente con la tendencia que tiran ya sabes lo que quieren. Entonces te puedes imaginar por dónde va la intención. La intención. O sea, ya entiendo por qué tiras por esa dirección. Pero que te ponen el foco, te ponen el foco en cosas que si miras los medios occidentales no caería sobre ellas. O sea, que yo creo que ese ejercicio hay que hacerlo. Los medios occidentales también tienen su política editorial que tú ya conoces. Claro. Lo cual no te llamas a engaño. O sea, lo que no puede ser es, oh, Dios mío, me acaban de meter otro gol. No. Pero si sabes... No nos meten ninguno. Por eso tranquilo pero quiero decir que uno ya sabe de qué... Tienen su sesgo como todos, lógicamente. También podéis consultar, lo que pasa es que es pesado, periódicos de toda América Latina, de África, que a veces te dan una visión de las cosas mucho más fresca y mucho más cercana a los hechos que la que tienes tú desde aquí, que aquí vienes con un cierto filtro. Ellos te lo plantean de otra manera distinta y te ayudan a entender mejor. Y Al Jazeera ha mejorado muchísimo en los últimos años. Sí, Al Jazeera ahora mismo, la verdad es que se ha profesionalizado un montón. Sí, eso es lo que han hecho, justamente. Exactamente. Bueno, el South China Sea, Asia Nikkei, o sea, es que puedes encontrar noticias donde quieras. O sea, no es verdad que yo, por ejemplo, todas las noches para hacer el noticiario me meto a ver diversas cosas. Y bueno, ahí lo paso entretenidísimo saltando de medio en medio, porque muchas veces encuentran las mismas noticias explicadas de formas un poco diversas. Entonces, sí, no. Muy entretenido. Y es ahí donde buscas y dices, a ver qué está pasando aquí. Aritz nos pregunta qué impide a Israel atacar a Irán, quitando algún que otro asesinato de científicos. Yo creo que lo que has dicho tú, que Irán es un mordisco muy grande.
Si es que Irán, estamos hablando de Israel, no recuerdo la población que tiene ahora, pero dudo muchísimo que pase de los 15-20 millones, pero desde luego Irán son 70 millones y muy bien organizados. O sea, no nos llevemos a engaño. A efectos bélicos, sí. A efectos bélicos están muy bien organizados y probablemente un ataque de Israel a Irán lo que haga sea aglutinar a todas las facciones y desde luego cerrará el país en torno a quien esté en el poder. Es decir, no es una estructura como Irak, que sí que era un estado artificial. Irán no es un estado artificial. Irán es un país formado con una cultura milenaria y que no es fácil desplazar. Es decir, en ese sentido, digamos que burocráticamente, que las burocracias estatales se soportan en este tipo de cosas, es mucho más potente que Pakistán y me atrevería a decir incluso que más potente que la India. Incluso. Sí, porque la India está más fraccionado, es más diverso. Claro, entonces, Irán es más monolítico desde el punto de vista cultural. La matriz cultural es prácticamente la misma, aunque sus divergencias. Sí, sus divergencias, y podrán tener sus líos internos y se matarán en sus comités revolucionarios de no sé qué, pero luego la estructura aguanta. Israel también es un estado parecido, pero digamos que no tiene capacidad, no digo económica ni militar, digo capacidad demográfica para por sí solos hacer esa operación. A ver, hay preguntas que son de contestación rápida porque no pertenecen a lo que hemos estado hablando y además son difíciles de contestar. Sonny Lance dice, si los liberales ganan en Argentina, ¿podrá despegar económicamente de una vez por todas? Yo no pondría mucha fe en estas cosas. Primero porque si subiera un liberal absoluto, ¿cómo puede desprenderse del Estado que ya está creado? Y esto le ha pasado, por ejemplo, le pasó a Margaret Thatcher, pues a alguien menos capaz que Margaret Thatcher le costaría mucho más. No sé si se pilla la referencia. Hombre, y los liberales como Mauricio Macri, quizá no tan liberal como nuestro oyente indica, ya han estado en el poder. Sí, no, tampoco han conseguido... Estamos pensando en Spert y en Milei. Yo no soy tan optimista. Pues habría cosas pero la estructura económica de Argentina seguiría siendo la que es, las dependencias de la exportación seguirían siendo las que son. Es verdad que desatar cosas, vamos a ver, yo tengo la opinión, lo voy a soltar como lo suelto de vez en cuando en plan de broma, que hay que desatar la codicia para proteger la solidaridad. Entonces, esa frase que es muy tonta, ¡Hala! ¡Qué bonito que la suelto de vez en cuando. Es verdad que la parte primera a la gente le cuesta mucho trabajo. Los escandinavos lo hicieron. Vamos a tratar de fomentar la libre empresa, que el país se abra a la competencia exterior, que eso es muy bueno porque estamos llenos de talentos que ven oportunidades de beneficio allí donde los otros no las ven. Entonces, eso beneficiaría enormemente a Argentina. Pero luego tendríamos toda la oposición de lo construido, de lo ya establecido, que es muy grande. O sea, un Estado es como un enorme transatlántico cargado que va a gran velocidad y que frenarlo es muy difícil. Es muy difícil. Eso no quiere decir que no haya que intentarlo. Andrés dice, guerra, Estados Unidos-Rusia, podría ganar Estados Unidos. Entiendo que es Estados Unidos, no creo que digas European Union. Podría ser. Si es con la Unión Europea, lo llamamos crudo. Pero ya te digo yo que los franceses harían mucho. O sea, el ejército francés no es ninguna broma. No, acordaros que lo comentamos, yo creo que fue a la vuelta de vacaciones, me parece, o en verano, que se publicaron 2 informes y varias directivas de los ejércitos francés y británico, ¿no os acordáis? Que por primera vez en décadas empezaron planes para preparar, contemplaban despliegue de grandes concentraciones de tropas y de grandes maniobras en un escenario que no mencionaban, pero era Rusia. O sea que yo, por lo que he oído así de comentarios de algunas reuniones de la OTAN y eso que me han llegado, o sea, lo que dan por hecho no va a ser si invade o no invade, lo que dan por hecho es cuándo. Pero lo que pasa es que yo insisto en mi tesis principal, que es ¿para qué? Si pueden controlarlo de manera indirecta, porque va a acabar cayendo si la Unión Europea abandona Ucrania, va a acabar cayendo en una trampa como Bielorrusia, como Transnistria, como Moldavia y como tantos otros países. El Kremlin no tiene prisa. Otra cosa es que amaguen poner en la frontera tropas, pero invadir ¿para qué? Es un desgaste innecesario para los rusos. Dice Gemé, esta es una pregunta para ti. Vaya. ¿Se va a realizar el máster de inteligencia económica y geopolítica? Pues mira, te voy a dar una respuesta que a veces lo pillas. Yo creo que estoy en la misma situación de saber si Estados Unidos y Rusia entran en guerra o no. Estamos en las mismas. Sí que lo vamos a ofertar ahora. Lo que pasa es que estamos pensando en rediseñarlo, porque sabemos que muchos de vosotros no podéis venir a ese lugar oculto en el hemisferio norte, desde el cual emitimos en presencial todos los días, y estamos tratando de llevarlo a un formato
Además me ha gustado la palabra híbrido, un conflicto híbrido, pues un máster híbrido, o sea, que se pueda seguir en presencial y que se pueda seguir retransmitiendo pues a donde estéis. Lo que pasa que eso obviamente requiere una reforma en profundidad del máster y una serie de filtros que tenemos que pasar en la universidad, que tardaremos en esto, pero si al final lo conseguimos seréis los primeros en saberlo, no os preocupéis. Bien, y un par de preguntitas así para ir terminando. Pregunta Juan Simón que qué opinamos del sistema de reserva fraccionaria. Vamos a ver, tú sabes, Juan, que el sistema de reserva fraccionaria no es realmente ahora mismo lo que más influye en la creación de dinero. Por lo menos no en la forma tradicional, a través del mecanismo de creación de dinero bancario, sino a través de la creación de dinero endógeno. Es decir, los bancos comerciales crean dinero a demanda. Y esto es así, se reproduce así. Esto en realidad es una derivación de la reserva fraccionaria. La reserva fraccionaria, lo que hacían los bancos es que tomaban los depósitos, se los pulían, pero le habían dado a alguien un billetito, un papel, diciendo, oye, dentro del banco hay unos fondos que ya no están, pero el banco también podía imprimir papelitos. Y decir, pues te pago con papelitos. Eso es una deuda que adquiere alguien. Es decir, yo podría crear dinero firmando papelitos y diciendo, Ángel, pues te pago esto con este pagaré, este vale. Exacto. Y entonces ese vale, si los demás lo aceptáis como medio de cambio, porque pensáis que yo tengo algo dentro, no está claro. Los que me conocen bien saben que... Entonces, realmente la reserva fraccionaria no es el problema, ¿no? Quiero decir, esto funciona de otra forma. Vamos a ver, sí, funciona de otra forma, efectivamente. Y cada vez más y en más sitios. Cada vez más y en más sitios. Si no veas lo que está pasando con Evergrande en China, como la misma empresa ha creado prácticamente un sistema de adelantos a cambio de determinadas cosas. Son muy jóvenes, pero es lo mismo que hizo Rumasa, ¿os acordáis? Sí. Sí, claro. Es lo mismo que Rumasa. Sí, y los bancos rusos, en el periodo entre la salida de la... Es verdad, que hicimos el artículo aquel tan divertido, que a veces lo retomamos. Se hicieron ahí una serie de bancos para autoprestarse ellos, porque no había sistema financiero, o tampoco había sistema fiscal. No había nada. Así acabó la cosa en el 98. Claro, que eso fue todo hacer. Tenía que llegar una gente del KGB a poner orden. Si es que... Y yo creo que una última pregunta que puede tener interés, dice Rubén Candela, llegará pronto un momento en el que no podemos consumir petróleo por la falta de oferta en lugar de por la falta de reservas. Yo creo que falta de oferta y reservas hay. Digo, no. Que oferta y reservas hay. Revísate, por favor, porque hay un anuario estadístico de British Petroleum, que es para mí la mejor fuente de información estadística sobre temas de energía. No leas artículos ni nada de nada. Tú vete directamente a las fuentes y entonces analiza cómo ha crecido las reservas probadas de petróleo desde que el Club de Roma en 1972 dijo que se iban a acabar el petróleo en cuestión de 15 o 20 años, o sea que teníamos que haber estado sin petróleo hace muchísimos años, y cuál es el estado actual de las reservas. Otra cosa es que necesitemos explotarlas todas, que creo que no lo necesitamos. Otra cosa es que sea necesario hacerlo, que no necesitamos. Pero, por ejemplo, Venezuela es el país que tiene la mayor cantidad ahora mismo de reservas probadas del mundo. Es verdad que no es un petróleo de gran calidad, pero es un petróleo que tenemos accesible y seguirán buscando. Y barato. Y barato, y seguirán encontrando petróleo. O sea que yo por el lado de la oferta no le veo problema. Le veo problema, como pasa siempre en economía, no por el lado de la cosa natural de la economía, sino porque siempre hay un cártel de amiguetes. En este caso se han vuelto a poner de acuerdo los rusos y los saudíes, que lo que pretenden es vendernos el petróleo 2, 3 o 4 veces por encima de su precio de mercado, pero eso es la economía real, no la que explicamos en clase. Bueno, megalomanía, nos estábamos yendo, pero nos pregunta algo que yo creo que no podemos responder directamente. ¿Qué opinan de la decisión de Alberto Fernández de congelar los precios de la carne? Pero sí indirectamente. Cualquier congelación de precios está llamada a fracaso. Sí. Todos los intentos de controlar el precio de los productos siempre producen escasez y mercados alternativos, mercados negros. Y esto uno puede preguntar, ¿desde hace mucho? Desde hace muchísimo. Hay un libro por ahí que es 4.000 años de tratar de fijar precios o algo por el estilo. Sí, pero yo el otro día me encontré con un compañero del área de historia económica que me comentaba cómo se intentaban controlar los precios del trigo en Segovia en el siglo XVI, y cómo en los mercados alternativos, que se hacía una medición de forma indirecta, los precios se disparaban porque los productos que no se pueden vender a un precio, lógicamente se canalizan hacia otros sitios donde pueden ser vendidos más caros. Como las drogas. Y entonces está llamado al fracaso. Estamos en las mismas. La típica ocurrencia de Alberto Fernández. Y yo creo que aquí podemos terminar, porque necesitamos el café y sobre todo el vino. O sea, esto te has pasado, Iván. O sea, Iván se ha pasado absolutamente. Y
Nos despedimos una semana más. Gracias. Jorge, muchas gracias. Buenas tardes. Ángel, Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y os ahí. emplazamos, como siempre, a la semana que viene, en donde volverá, si Dios quiere, Geopolinómicos. Hasta luego, amigos. Hasta luego.